Buenos días. ¿Me escuchas, Noé? Valente. Buenos días, doctor. Sí, sí lo escuchamos. Bueno, este es algo así como en Cinépolis. Creo que voy a dar la clase para una o para dos personas. Me imagino que se van a ir agregando ahora, porque hubo algunos problemillas allá con lo que es la programación de las clases anteriores, me dijo Darina, y ahí vamos directamente. Ok, vamos a comenzar ahorita con sistema nervioso, que es lo que quiero que tener el repaso. Y recordamos que el sistema nervioso pues tiene un origen embriológico en la que existe una porción vertical, que es la caudal, que va a dar origen a la médula espinal, y una porción craneal horizontal corta, que va a dar origen a las diferentes subdivisiones de lo que es el encéfalo. Entonces, en la parte superior, recuerden que habían tres yemas, una anterior, una media y una posterior, que iban a diferenciarse en diferentes cosas para originar diferentes cosas del sistema nervioso. Y la yema anterior originaba el prosencéfalo, la yema media al mesencéfalo, que es la subdivisión más pequeña, y la yema posterior al rombencéfalo. Vale la pena recordar que la yema anterior tenía una prominencia anterior que daba origen al telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, cuyas cavidades eran primer y segundo ventrículo, y inferiormente presentaba lo que era el diencéfalo con una cavidad triangular de base superior, de vértice inferior, que correspondía al tercer ventrículo y que ocupaba la porción central del encéfalo. Inmediatamente debajo de lo que es el área de los tálamos, encontramos a lo que es la subdivisión más pequeña, que es el mesencéfalo, que mide 1.5 centímetros y que estaba formado por una parte anterior conocida con el nombre de pedúnculos cerebrales y una parte posterior donde existían 4 abultamientos. Estos abultamientos se conocen con el nombre de tubérculos cuadrigéminos o folículos, que los dos que están arriba son anteriores y los dos que están abajo son posteriores, que los dos que están arriba son para reflejos visuales y los dos que están abajo para reflejos auditivos, y que se conectaban también entre sí para algunos reflejos auditivo orbitarios. Y luego en la parte más baja teníamos a un puente de Barolio, seguido de la porción caudal más que corresponde al bulbo raquídeo médula oblonga, que es la parte más baja del tallo cerebral, pero la parte de continuación craneal de la médula espinal. Y entonces teníamos un tallo cerebral formado por mesencéfalo de 1.5, el puente de 2.5, el bulbo raquídeo de 3.5, haciendo 7.5 centímetros de longitud, de algo que es vital y muy importante, normal para nosotros. Cuando hablamos de las cavidades, vamos a hablar de primer y segundo ventrículos, cavidades del telencéfalo. Tercer ventrículo, cavidad del diencéfalo. Cuarto ventrículo, cavidad del rombencéfalo. El quinto ventrículo es el que se encuentra a nivel medular. Y entonces tenemos nosotros comunicaciones que existen entre el sistema ventricular de los ventrículos laterales al tercer ventrículo a través de las prolongaciones anterosuperiores, que son las mayores o frontales. Se comunicaban por los agujeros interventriculares de Monro hacia el tercer ventrículo, y del tercer ventrículo el acueducto mesencefálico o acueducto de Silvio comunicaba al tercero al cuarto ventrículo, y los agujeros de Magendie, que es 1,5 y 2 laterales de Luschka, permitían la salida normalmente del líquido cefalorraquídeo, de ese líquido que se produce a nivel de los plexos coroideos, que circula a través de un sistema ventricular y unos conductos, y que se vierte al espacio subaracnoideo para luego ser reabsorbidos a nivel del seno sagital superior con las prolongaciones aracnoideas de Pacchioni, y de esto a lo que es la circulación general, porque este seno sagital se dirige hacia la protuberancia occipital interna, en donde de abajo hacia arriba está el seno occipital posterior, de delante hacia atrás está el seno recto, y esto normalmente salía con el origen de los senos laterales con una porción horizontal y una porción sigmoideo vertical, que se dirigía al agujero rasgado posterior donde estaba gen entre dos senos, glosofaringeo espinal neumogástrico, entre el seno petroso inferior por delante y el seno lateral por atrás. Este seno lateral, cuando sale, se dilata y forma el golfo o bulbo de la yugular y baja lateralmente al cuello con un sistema integrado con una vaina carotidia, vaca yugun, donde se encontraba el vago como décimo par craneal, como el más largo de los pares craneales,
más no el más grande en su origen, porque el más grande en su origen es el quinto par craneal, que corresponde al trigémino, pero que esta vaina carótida incluía la carótida primitiva, la carótida interna y la yugular interna, y que normalmente esta yugular descendía para encontrarse con la subclavia y formar un tronco venoso brachiocefálico y dar origen a los ángulos de Pirogov, derecho e izquierdo. El derecho es el sitio donde desemboca la gran vena linfática de su bronco yugo con el tronco broncomediastínico, ¿verdad? El tronco yugular y el tronco subclavio, que normalmente drenaban linfa del tórax, del miembro superior, parte del cuello y del cuero cabelludo. Y del lado izquierdo teníamos el conducto torácico que se iniciaba a nivel de la cisterna de Kilo, cisterna de Peckett, que es como una colilla de cigarro, aproximadamente como de entre 1 a 2 centímetros, localizado a la altura de L1 y que se formaba por 3 troncos, el tronco intercostal, el tronco lumbar y el tronco intestinal, pasaban a través del orificio de ECA, donde estaban los esplánicos, el conducto torácico, la aorta y la ácigos, seguía por el mediastino posterior al mediastino superior y luego llegaba al ángulo de Pirogov del lado izquierdo para drenar la linfa a este sitio y de acá directamente al sistema de la cava superior a la aurícula derecha. Y en la aurícula derecha encontramos unas paredes lisas, tensas, brillantes, hermosas, con una válvula allá abajo que comunica al ventrículo derecho, que es la válvula tricúspide, y a su izquierda encontramos prácticamente lo que es el tabique interauricular, donde aparece lo que fue el agujero foramen oval con el anillo de retracción, el anillo oval de Bussens, y en la parte anterior inferior de este tabique la desembocadura del seno coronario, que es la vena principal que trae el retorno de toda la sangre desoxigenada del propio corazón, protegida por la válvula de Tevesio. La válvula de Eustaquio protege la desembocadura de la vena cava inferior, y hacia la parte super externa o superolateral se encuentran las orejuelas que tienen a los músculos pectíneos, una cresta terminal que forma el límite lateral derecho de lo que es la caída de la sangre de la vena cava superior, y de acá el origen de los músculos pectíneos, dando la semejanza a un peine, y por eso se llaman pectíneos. Y luego los ventrículos, que presentan unas paredes más gruesas, siendo la del ventrículo izquierdo más gruesa en comparación del derecho, a una proporción de 3 a 1, de 2 a 1, pues porque tiene que bombear la sangre a todo el cuerpo entre lo que es el cráneo y lo que es la parte distal de las extremidades, mientras que el ventrículo derecho nada más va a hacer la circulación corta pulmonar, que va desde el ventrículo hacia el pulmón y luego regresar oxigenada la sangre por 5 venas pulmonares, que finalmente se convierten en 4 venas pulmonares que desembocan en la cara posterior de la aurícula izquierda. Y esta sangre que viene a través de las venas, que es una sangre oxigenada, pasará de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de aquí a la circulación general. El corazón es un órgano vital que se localiza en el mediastino medio, es el más grande de los componentes del mediastino. En relación al corazón, tenemos un mediastino medio, que es donde se encuentra el corazón, perigran cofre, uno anterior a este, donde se encuentran los ligamentos externo-pericárdicos y timo como vestigios, y uno posterior donde está 5 componentes, a esa cova o a esa conea, aorta, esófago, ácidos, conducto torácico y neumogástricos, y 3 cabras recurren al timo, los componentes que se encuentran por encima del corazón, ¿verdad?, en el mediastino superior. Vale la pena, ¿verdad?, que nosotros tengamos el conocimiento que mediastino es una parte media intratorácica limitada lateralmente por la cara medial de los pulmones y sus pleuras respectivas, superiormente por el estrecho superior del tórax de aspecto reniforme de 10x5 entre la primera vértebra dorsal, primer par de costillas manual external, en la parte inferior hay un diafragma que cae de derecha a izquierda con 3 orificios, cava, aorta y esófago, T8, T9, T12 y T10 a T11, en donde pasa Caphrelin, donde pasa ECA y donde pasa EVA. Y normalmente hay 3 tipos de fibras en el diafragma, que las anteriores vienen siendo las ECOVE externales, las costales, que son laterales, abundantes y delgadas, y en la parte posterior más compactas, gruesas y de fijación, los pilares del diafragma, que corresponden a las fibras vertebrales. Un triángulo adelante, un triángulo externo costal, donde pasa la rama interna o abdominal o epigástrica superior de la arteria mamaria interna, y otro triangulito que se encuentra en la parte de atrás, que se llama costo vertebral, en donde hay comunicación entre lo que es la caja torácica
con el abdomen y se puede visualizar las glándulas suprarrenales por encima de ambos riñones que reciben una triple irrigación diarena de la diafragmática inferior, de la aorta y de la renal respectivamente como capsulares superior, media e inferior. Asimismo, regresando a la parte superior, vemos que si el prosencéfalo dio origen al telencéfalo y dio origen al diencéfalo, el mesencéfalo nada más presenta la subdivisión más pequeña y el trombencéfalo presenta una cavidad de forma romboidal que tiene en sentido anterior a lo que es el puente de Barolio y a lo que es la médula oblonga y en sentido posterior al cerebelo. Si nos vamos a lo que es el telencéfalo, que es la subdivisión más grande, veremos en la cara externa lo que son giros, circunvoluciones, surcos y fisuras. Las fisuras son cortantes y profundas, los surcos son superficiales y los giros, circunvoluciones son los que están delimitados entre dos surcos o entre un surco y una fisura, y hay 10 giros, de los cuales el lóbulo frontal tendrá 4, el lóbulo parietal tendrá 3 y el lóbulo temporal tendrá 3, porque el lóbulo occipital no tiene prácticamente giros. Y los giros del lóbulo frontal son el primero, segundo y tercero, y la circunvolución frontal ascendente o prerolándica o precentral. En el giro parietal tendremos a un giro postcentral o posrolándico con un giro parietal superior e inferior, y abajo primera, segunda y tercera circunvoluciones temporales. Si nos vamos a la línea media, recordaremos a un cuerpo calloso con un pico, con una rodilla, con un tronco y un rodete o esplenio, y veremos un force menor, una radiación propia del cuerpo calloso, el tapete y lo que es el force mayor, y veremos una cisura calloso marginal del cíngulo con una prolongación anterior, media y posterior para marzo, para central, marginal y subparietal, que van a delimitar al giro frontal interno, al giro paracentral, al lóbulo cuadrilátero precúneo, a la cúnea, inclusive en la parte más posterior, lobulillo lingual, y vamos a tener prácticamente lo que es hacia abajo el giro del hipocampo y las circunvoluciones temporo-occipitales superior, interna o medial, inferior, externa o lateral, y hacia la parte de atrás vamos a encontrar la cisura calcarina y postcalcarina y la cisura parieto-occipital o perpendicular interna. Pues todo esto vamos a ver en la cara interna hacia la cara externa, y vamos a tener que normalmente el diencéfalo, sus paredes laterales son los tálamos. El ejemplo de fibras de proyección en la cápsula interna con segmento anterior, segmento posterior, sublentiforme y retrolentiforme, una rodilla. Y también vamos a encontrar que la pared anterior del tercer ventrículo será Pilalaki, que la pared posterior será Petrico, que las paredes laterales serán los tálamos, que la pared superior será Triciplex, y EMA y Q en el sentido prácticamente inferior, en donde vamos a encontrar el espacio interpeduncular, los tubérculos mamilares, el infundíbulo de la hipófisis y el quiasma óptico, siendo este último la unión entre la pared anterior y el suelo. La irrigación del cerebro, como vamos a ver ahorita en este pequeño repaso: arteria cerebral anterior y media que proceden de la arteria del sistema carotidio, y las cerebrales posteriores que proceden como ramas terminales del tronco de la vasidad, que a su vez se forman por la unión de las arterias vertebrales, que a su vez vinieron originándose desde las arterias subclavias de Berma, tiró al tronco y escapó, y de esta manera tendríamos un polígono de Willis en donde vamos a encontrar ramos hipofisiares, 4 comunicantes, 2 anteriores y 2 posterolaterales, harán una anastomosis heptagonal con 10 pasos importantes dentro del cerebro para la irrigación de esta región. Tenemos para el estudio ganglios basales, tenemos normalmente fibras comisurales, tenemos fibras de proyección, fibras asociativas, tenemos también tractos ascendentes, descendentes, pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior, que unen al cerebelo con lo que es el mesencéfalo, el puente y lo que es el bulbo raquídeo, y un montón de cosas más. A los lados de lo que son los tálamos, rápidamente salen las cápsulas internas, por fuera salen los núcleos lenticulares, por fuera la cápsula externa, por fuera el claustro antemuro, por fuera la cápsula extrema, por fuera la ínsula de Rein. Salimos caminando a la cisura lateral o de Silvio, y si nos vamos hacia arriba nos vamos al lóbulo parietal, y si nos vamos adelante y arriba nos vamos al lóbulo frontal, si nos vamos hacia abajo nos vamos al lóbulo temporal, y si nos vamos hacia atrás nos vamos al lóbulo occipital. Y así vamos a tener nosotros una descripción completa de lo que son las meninges, la dura madre, la aracnoide, la pia madre, espacio epidural, espacio subdural, espacio subaracnoideo. La pia madre está en íntimo contacto, no hay espacio por debajo de ella. Ella se encarga de dar las vainas perineuronales y perivasculares, mientras que el aracnoide es el espacio para que circule el líquido cefalorraquídeo, y la dura madre capas protectoras con una capa parietal y una capa visceral que nos va a dar 4 divisiones: la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, la tienda del hipófisis y la tienda del cerebelo. ¿Alguna pregunta de lo que acabamos de recordar para que veamos ahorita ya el repaso integral con diapositivas? ¿Alguna pregunta? Doctor. Sí.
En el cuerpo calloso, el forceps mayor y menor, ¿cuál era anterior y cuál posterior? Disculpe. Ok, el menor va adelante y el mayor va atrás. Ok, era mi única duda, gracias. Menor adelante, ok. Menor anterior, hay un hemotenio que dice MEA, ¿sí? Y el mayor es el que está atrás. ¿Está bien? Doctor, ¿Sí? el seno coronario viene de lo que es la vena cava inferior. ¿Cuál? El seno coronario en el corazón, ¿Qué tiene? sí viene de la cava inferior. Que si viene de la cava inferior. ¿Sí? No. El seno coronario es una vena importante que se encuentra en la unión aurículo-ventricular. Sigue por el surco aurículo-ventricular en sentido anteroposterior, de izquierda hacia la parte posterior para desembocar en la aurícula derecha. Es totalmente independiente de las venas cava superior e inferior, y esta vena en su trayecto va recogiendo a las ramas auriculares, a las venas ventriculares, a la interventricular posterior, a la vena oblicua de la aurícula izquierda, a la pequeña, mediana y gran vena cardíaca. Todo eso es lo que va a recoger este seno coronario. Es independiente de las cavas. Ok, gracias. Ok. Doctor, ¿Sí? doctor, ¿a quién le correspondían las válvulas de Tevesio y de Eustaquio? Ok, la válvula de Tevesio le corresponde al seno coronario y la válvula de Eustaquio le corresponde a la vena cava inferior. Ok, gracias. Bien, vamos a hacer un recorrido de todo lo que más o menos acabo de mencionar. Yo voy a ir algo rápido, pero como siempre, yo constantemente voy a estar diciendo si tienen alguna duda o alguna pregunta, o sea, como para que normalmente no estemos interrumpiendo en cada diapositiva. Yo voy a calcular normalmente 10 diapositivas y pregunto alguna pregunta, alguna duda, etcétera, etcétera, y preguntan lo que deseen. Luego, de 10 en 10 voy a ir, ¿correcto? Comenzamos. Como siempre les digo, las diapositivas son dibujos que nos ayudan a poder entender el significado de nuestra lectura. Yo siempre aconsejo que cuando vamos nosotros a leer un tema de anatomía, primero ver las figuras, qué nombre reciben, para que cuando la lectura la comenzamos a hacer, lo relacionamos con algo que ya lo vivimos objetivamente en forma previa. Si yo agarro, por ejemplo, y veo que de aquí dice vellosidades aracnoideas de Pacchioni, y luego me dicen que son unas imaginaciones del aracnoides, cuando yo lea esto, ya más o menos podré interpretar dónde se encuentran en el seno sagital, y son las que llevan el líquido cefalorraquídeo, etcétera. Cosa que si no he visto las figuras, cada cosa va a ser un problema para mí. En esta diapositiva, ¿cuántas cosas podemos aprovechar? Vemos que los huesos del cráneo son convexos porque dijimos que esto nos brinda la disminución del trauma directo y por otro lado, aumento de la superficie endocraniana para el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Vimos que existen tres capas, que es de la dura madre con una hoja parietal y una hoja visceral. Vimos que existe una aracnoides, que por debajo existe como unas trabéculas, el espacio subaracnoideo, y por abajo existe normalmente la pia madre en íntimo contacto con lo que es el parénquima cerebral. Entonces vemos que TAP es nuestro mnemotécnico de dura madre, aracnoides y pia madre, y al mismo tiempo vemos que la sustancia gris a nivel del encéfalo es periférica, a diferencia de la médula que es central en forma de H, y que en la médula la sustancia blanca está representada por tres cordones, anterior, lateral y dorsal, al lado, que el anterior es motor, que el lateral es mixto y el posterior es sensitivo, y que normalmente la sustancia blanca a nivel del encéfalo está representada por tres tipos de fibras. Las fibras que pasan de un hemisferio al otro hemisferio como fibras comisurales. Existen 6 comisuras, de las cuales vamos a ver que la más grande, la que tiene 300 millones de neuronas, es el cuerpo calloso, pero hay comisuras del hipocampo, hay comisura blanca anterior, hay comisura blanca posterior, comisura intertalámica y comisura interavenular. 6 comisuras las vimos en su momento adecuado, sin problema.
Pero además de esto hay unas fibras que se proyectan de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, que es la cápsula interna como fibras de proyección, uniendo las regiones corticales con subcorticales o al revés, y aparece la cápsula interna, que es sustancia blanca con 4 segmentos, uno anterior, otro posterior, sublentiforme y retrolentiforme, y una rodilla que está en el vértice del núcleo lenticular, que presenta tres núcleos importantes, uno apical y un medio que corresponde al globo pálido por su coloración al microscopio, y uno externo un poquito más fuerte de sustancia gris conocido como putamen, y por fuera existe la cápsula externa que la separa del claustro antemuro y la cápsula extrema que separa el claustro de la ínsula de Rayleigh. Entonces vamos a encontrar al núcleo caudado que normalmente está rodeando al tálamo, y el tálamo y el otro tálamo como paredes del tercer ventrículo, y aquí encontramos el trígono olfatorio fornix, que viene siendo la vía eferente principal del rinencéfalo, y las membranas de fijación que vienen del cuerpo calloso hacia abajo se llaman septum pellucidum, y aquí podemos ver a los trígonos. Vemos las cerebrales internas y los plexos coroideos, y hacemos el mnemoteico de triciplex. También vemos que los huesos tienen una lámina externa extracraniana, una lámina interna endocraniana y un tejido trabecular de diploe, y unas venas que están en el espesor de esos huesos, y otras que van de la superficie interna a la superficie externa como venas emisarias. Estos huesos del cráneo se pueden ver las venas en el espesor del diplo, y también se puede ver a la arteria meningia media, que es la rama anterior de la arteria meningia media, porque recuerden que esta arteria, que es una de las 17 ramas de la maxila interna, entra por el agujero espinoso o redondo menor y se divide en una rama anterior que se va al fondo del epterion y una rama posterior que se va al fondo del asterion, y se puede ver el tamaño o la magnitud del seno sagital superior, las vellosidades aracnoideas de Pacchioni para terminar el seno sagital superior, y al mismo tiempo ver que al cortar normalmente eso, todas las venas frontales, todas las venas parietales, las venas temporales y las venas occipitales irán drenando prácticamente a lo que es el seno sagital para dirigirse a la confluencia sinusal en la profundidad de la protuberancia occipital externa o inio. Aquí vemos prácticamente la llegada de la carótida externa, que presenta un montón de ramas, para ser exactos 8, tilifa o afatema, con ramas anteriores tilifa, donde está la tiroidea superior, la lingual y la facial, pero también hay otras ramas posteriores y otras ramas ascendentes o terminales, que vienen siendo la temporal, superficial y la maxilar interna, como se puede ver acá, y la maxilar interna, su rama terminal es la esfenopalatina, que es una de las arterias que puede provocar sangrado nasal, conocido con el nombre de epistaxis. Aquí normalmente vamos a ver, ¿verdad?, de que existe el interior del cráneo con un montón de digitaciones donde van corriendo los vasos sanguíneos, y también podemos ver la representación en verde de la pía madre. Nos da dos cosas importantes: perivasculares, perineuronales, sustancia gris periférica, sustancia blanca central. En rojo está representado lo que es la aracnoide, las pequeñas trabéculas hacia el espacio subaracnoideo, las vellosidades aracnoideas de Pacchioni, y aquí en un color grisáceo, azul grisáceo, vamos a tener dos hojas, que una es la visceral y la otra es la parietal, y aquí vemos las invaginaciones de las vellosidades aracnoideas pasando al seno sagital, y es tanta la presión ejercida por estas vellosidades que en ocasiones nos van a dar origen a las fosetas aracnoideas de Pacchioni, por la presión constante durante toda la vida de estas vaginaciones del aracnoides en dirección a lo que es el seno sagital y a lo que es el endostio de los huesos del cráneo. Levantamos lo que es la dura madre y podemos ver todas las venas que mencionamos anteriormente. Vemos a todos los senos venosos de la dura madre. Desde un principio hablamos de la O del cerebro, hablamos del seno sagital superior, hablamos del seno sagital inferior, que recibe la vena cerebral magna y forma el seno recto, hablamos de la seno occipital posterior, del seno lateral, su porción sigmoidea, la desembocadura del seno petroso superior y la desembocadura del seno petroso inferior. Vemos directamente acá gen entre dos senos, ¿verdad? Aquí están gen, y acá en el meato auditivo interno tenemos a la FA, que era la arteria laberíntica, el facial y el auditivo vestibular, y vemos directamente acá a lo que es el quiasma óptico, y vemos acá la hipófisis, a los senos intercavernosos anterior y posterior, y vemos a EPA cómo se encuentra este nivel, y en el fondo tenemos la arteria meningia media, que es una de las ramas de las 17 de la maxilar interna.
Podemos ver la mucosa nasal, que normalmente corresponde a la de arriba, la del olfato, y la de abajo a la respiratoria. Son funciones diferentes, unas para sentir los olores, otros para calentar el aire. Vemos al maxilar superior en las tres partes anteriores y la cuarta parte posterior, lámina horizontal del palatino con la úvula. Vemos al músculo más grande de la lengua, que se llama geniogloso, que es el que va a protruir la lengua normalmente a través de las arcadas dentarias. Vemos en un corte transversal a lo que son todos los pares craneales. El primero estaría en la lámina cribosa, el segundo estaría entrando por el conducto óptico, el 3, el 4, la rama oftálmica del trigémino y el sexto normalmente salen por la hendidura orbitaria superior esfenoidal, el ganglio de Gasser asentado sobre lo que es el cavum de Meckel, la arteria meningia media que está prácticamente pasando por el agujero espinoso, el seno petroso superior y lo que es el seno petroso inferior, y aquí gen entre dos senos y aquí la fa para lo que es meato auditivo interno. Aquí el seno lateral, su porción sigmoidea y la salida en el agudo rasgado posterior. Aquí lo que es el seno sagital, que junto con la vena cerebral magna forman directamente el seno recto. Y aquí vemos cómo está el seno cavernoso, que recibe a voz, voy y epa, donde está la vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior y el seno esfenoparietal. Y todo lo hemos visto con calma y anticipación. Llegamos a lo que es el telencéfalo como la subdivisión más grande y vamos a encontrar que el giro, verá, la circunvolución que está por delante de la cisura central de Rolando es el área motriz primaria, mientras que se encuentra la que está detrás como área sensitiva primaria, que aquí arriba es el giro parietal del equilibrio, y aquí abajito se encuentra el área de gusto, y aquí normalmente está la del lenguaje, almacenamiento de la memoria como único tracto, como única parte del encéfalo que se encarga de almacenar la memoria, el pensamiento. Es el lóbulo más grande y es el único que da prácticamente las funciones de movimiento. Los demás son sensitivos. Pote, parietal, el occipital, el temporal, son tres lóbulos sensitivos, mientras que el lóbulo frontal es el único motor. Aquí lo tienen ustedes, el rojo es el motor, parietal, occipital y temporal. Pote, como el mismo mnemotécnico del asterium, vamos a tener que son tres lóbulos sensitivos y un lóbulo motor. Abrimos directamente la cisura de Silvio, la cisura lateral, y encontramos al fondo lo que es la ínsula de Rayleigh. Y si comenzáramos una disección, estaríamos llegando a la cápsula extrema, y luego al claustro antemuro, y luego la cápsula externa, y luego el putamen, al globo pálido, la cápsula interna, el núcleo, a lo que es el tálamo, a lo que es la masa intertalámica, hacia arriba triciplex, hacia abajo ema y Q, hacia adelante pila láctea, hacia atrás petrico, y luego vamos al otro lado para decir lo mismo, pero en sentido inverso, tálamo, y luego tendríamos nosotros a lo que es la cápsula interna, que son las fibras talamocorticales o terceras neuronas que están saliendo del tálamo hacia la corteza. Luego estaría el núcleo lenticular con su globo pálido y su putamen, la cápsula externa, el claustro antemuro, la cápsula extrema, la ínsula de Rayleigh, y estaríamos saliendo por la otra cisura de Silvio, verá, lateral, en dirección hacia, ya sea el lóbulo frontal, o hacia el lóbulo temporal, o hacia el lóbulo parietal, o hacia el lóbulo occipital. Y aquí vemos en la cara interna lo que vimos hace un momento, un seno sagital superior a la cisura calloso-marginal del cíngulo con una prolongación anterior, una prolongación media que delimitan el giro paracentral y una prolongación posterior que delimita el lóbulo cuadrilátero o precunio, porque aquí está la cuña y aquí está el lobulillo lingual. Y podemos entonces ver al cuerpo calloso con lo que corresponde al pico, a la rodilla, al tronco y al rodete o esplenio, al septum lucidum, al trígono olfatorio, a los plexos coroides, la masa intertalámica, la cara medial del tálamo, el infundíbulo de la hipófisis, el tallo hipofisiario, la adena hipófisis, la fascia intermedia, la neurohipófisis, el seno esfenoidal, el seno frontal, ¿correcto? Y aquí vemos cómo está el tercer ventrículo, el acueducto mesencefálico, el cuarto ventrículo, y vemos al pedúnculo cereroso superior, al pedúnculo cereroso medio y al pedúnculo cereroso inferior como parte de los tractos que unen normalmente el tallo cerebral hacia el cerebelo. Esta es una cara inferior del encéfalo, donde estamos viendo un corte transversal de lo que es el mesencéfalo, y vemos que la parte más voluminosa es la anterior, donde estaban los pedúnculos cerebrales, que Eddie dijo la otra vez que el quinto interno estaba formado por las fibras frontopontinas, que los 3/5 medios internos por lo que es el córtico espinal, y el
el quinto externo estaba por Pate, que eran las paretopontinas y los temporopontinas, estaban los núcleos rojos, el locus níger y lo que es el acueducto mesencefálico, y nada más faltaba el núcleo subtalámico de Lewis, de aquel subloro, como vienen siendo los núcleos prácticamente de la región subtalámica, que no hay que confundir subtálamo con hipotálamo, recordando que el hipotálamo es anterior al mesencéfalo y el subtálamo está en el espesor del mesencéfalo. Sistema ventricular formado por 4 ventrículos intracraneales y un ventrículo vertebral, y vamos a encontrar una prolongación anterosuperior, que es la prolongación mayor, una prolongación anteroinferior, que es la menor, y una prolongación posterior, y una porción central o encrucijada, agujero de Monro, tercer ventrículo, lo que es el sitio donde pasa lo que es la adherencia intertalámica, el acueducto mesencefálico, el rombo del cuarto ventrículo, los agujeros laterales de Luschka, agujero de Magendie medio, y todo esto comunicando hacia abajo al epéndimo, los núcleos basales, encontramos a lo que son los tálamos, encontramos a la cabeza del nudo caudado, al globo pálido del núcleo ventricular, la cápsula interna, la cápsula externa, el claustro antemuro, cápsula extrema. Bien, tomando en cuenta hasta esta diapositiva, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto? Yo, doctor, ¿será que puedo regresar a unas, creo que eran 4 diapositivas atrás? Es que tengo duda de si estoy ubicando bien la cisura calloso marginal que da origen a 3 lóbulos. ¿Te da ¿Será origen? que, Ajá, sí, ¿será que las puedo ubicar? claro. Por favor, gracias. Entonces, vamos a ver. Nosotros ahorita ya estamos a este nivel y lo que tú quieres ver está acá. Entonces, esta es la cisura calloso marginal. Esta se llama cisura subcallosa. Es la misma que se continúa como calloso marginal. Tiene una prolongación anterior para central. Tiene una prolongación media, correcto, marginal. Y esta apenas visible, como que se interrumpe y sigue acá y sigue acá. Esta prácticamente la prolongación posterior, que es la subparietal. Esta delimita al cuadrilátero, lóbulo cuadrilátero, y como está antes de la cunea, también se llama precunio. Este se llama el lobulillo paracentral y esto se llama giro frontal interno. Ya quedó. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, en un corte transversal, aparecen cosas diferentes en el sentido de que aquí tenemos una cápsula interna con un segmento anterior, una rodilla, un segmento posterior, ¿sí? Pero vemos que acá hay una comunicación entre lo que es la cabeza del nudo caudado con el putamen, y esto que es PUC, con Pu de putamen y C de cabeza, es lo que se llama neoestriado, que hay una comunicación prácticamente entre lo que son estos núcleos basales, entre el nudo caudado y el núcleo lenticular. Y se puede ver el claustro o antemuro, y se puede ver la cápsula externa y la cápsula extrema y la ínsula de raíl, y aquí lo vemos más claro. Aquí se ve este cochinito que está por acá con sus patitas. Las patitas constituyen el metatálamo, la colita constituye el pulvinar talámico y todo esto rojo es el tálamo. Y aquí vamos a ver en azul al núcleo lenticular y cómo la cabeza del nudo caudado se une a lo que es el putamen del núcleo lenticular en lo que se llama neoestriado. Y la cápsula interna es la que sale del tálamo en dirección a los diferentes lóbulos del hemisferio cerebral, y las flechas siempre digo que no deben de ser así porque están saliendo de aquí para acá, aunque hayan fibras que están bajando del cerebro hacia lo que es el tallo cerebral, pero la mayor parte de las fibras es ascendente y en menor grado las descendentes. Esto es un corte en donde vemos el volumen del nudo caudado, y vean acá al núcleo lenticular, que es una figura poliédrica como lo podemos ver acá, y vemos directamente a lo que es el asta de Amón, a la fimbria, al pilar posterior que está cortado, y luego si seguimos acá llega hasta acá, y en ese espacio entre este y esto estaría normalmente la comisura del hipocampo. Se ve el tecto mesencefálico, se ve normalmente a Petrico en la parte posteromedial de lo que es el tercer ventrículo, y hacia abajo o atrás se ve también acá lo que es el cerebelo. Damos estructuras ovoides en promedio de 2.5 a 3 centímetros, como que tenemos que compararlo con algo como esas aceitunas sabrosas que venden en Sam's, y que normalmente
tienen un polo anterior, un polo posterior, una cara medial y una cara lateral, y aquí estaríamos hablando del tercer ventrículo, y aquí estamos hablando de la masa intertalámica, que viene siendo lo que comunica un núcleo dorsomedial con el otro núcleo dorsomedial, y nos hace recordar que ventral y dorsal no es lo mismo que anterior y posterior, ¿sí? Que a nivel de lo que es la médula espinal, que estamos allá abajo, es anterior y posterior, que algunos le dicen anterior ventral y posterior dorsal, pero en el cráneo, cuando esta estructura que era vertical se horizontaliza, lo que era anterior se convierte en inferior y lo que era posterior se convierte en superior. ¿Sí está claro? Sí, doctor. Ok. Aquí se ve el recorrido de todo lo que es, ¿verdad? El asta de Amón, la fimbria, pilar posterior, el cuerpo del trígono, pilar anterior del trígono, y esto va a terminar hacia abajo como tubérculos mamilares, pasando por delante de lo que son los núcleos talámicos o los tálamos, y decimos que el agujero de Monro se localiza antero superior al tálamo y posterior superior al pilar anterior del trígono olfatorio fornix. Aquí lo tenemos. El agujero, aquí estaría el tálamo aquí, correcto, y aquí normalmente estaría el agujero de Monro, póstero superior al pilar anterior y antero superior a lo que corresponde el tálamo. El cerebelo o cerebro pequeño presenta 3 lóbulos, ¿sí? Un lóbulo anterior, que es este rojito, un lóbulo medio, que es el más grande o posterior, es todo lo verde. Hacia arriba tenemos un gusano que se llama vermis superior y hacia abajo tenemos otro que se llama vermis inferior. Como si fuera una ostra, vamos a encontrar que podemos separar esta ostra para poder ver en su interior a la perla. En este caso, al separar lo que es la parte superior de la parte inferior, estaríamos viendo a los núcleos del techo, a ver si es cierto. Esta es la vista inferior del lóbulo medio o posterior. Y aquí se puede ver otro lóbulo más, que es el lóbulo flóculo nodular, ¿de acuerdo? Lóbulo flóculo nodular. Entonces aquí es el nódulo, aquí está la pirámide, la úvula y el nódulo del vermis inferior, y de aquí salen normalmente estos flóculos que van a ser importantes para el equilibrio. Aquí se puede ver a los núcleos del techo, donde se encuentra prácticamente al núcleo dentado como una bolsa arrugada, que es el más grande, que es el más externo, que es el único donde sale el tracto principal, que es el único aferente, porque resulta que son 3 pares de pedúnculos cerebelosos y el inferior y el medio son prácticamente aferentes, o sea, llegan directamente al cerebelo, pero el pedúnculo cerebeloso superior son fibras eferentes, y el ejemplo clásico se llama dento rubro talámico, o sea que se quita del núcleo dentado para dirigirse normalmente al núcleo rojo, y normalmente vamos a encontrar cerca del velo medular de Biossens una decruzación del pedúnculo cerebroso superior en su ascenso hacia la corteza. Aquí vemos al tallo cerebral. ¿Qué cosas importantes podemos ver en el tallo cerebral? Un montón. Por ejemplo, a nivel del tálamo, me pueden preguntar, ¿es la estructura que sobresale en su región posterior? Y la respuesta sería pulvinar. En la región postero-inferolateral vamos a encontrar unos abultamientos que reciben el nombre de metatálamo, cuerpo geniculado interno para la vía auditiva, y cuerpo geniculado externo para la vía visual. Pero me pueden preguntar, el tectum mesencefálico está formado por 4 abultamientos, 2 superiores o anteriores, 2 inferiores o posteriores, conocidos como colículos o tubérculos cuadrigéminos. ¿Quiénes forman el epitálamo? Petrico también. ¿Cuál es la parte más voluminosa del mesencéfalo? Los pedúnculos cerebrales. ¿Cuál es el origen del nervio que se localiza en la porción anterolateral de lo que es el puente? Nos referimos al trigémino. El trigémino tiene 2 ramas, una parte sensitiva y la otra parte es motora. ¿Cuál de las 2 ramas será la más gruesa? La sensitiva. ¿Por qué? Porque la motora solo es muy chiquito y la sensitiva abarca casi todo lo que sería desde el mesencéfalo hasta la médula oblonga. Ok, entonces tenemos 3 ramas sensitivas o mami, y nada más tenemos unas ramitas que acompañan a la rama de mayor calibre, que es la maxilar inferior.
Por lo tanto, la raíz gruesa que tenemos a este nivel, esta gruesa corresponde a la raíz sensitiva y esta delgadita que está acá abajo, esta delgadita, esta, es la raíz motora que acompaña normalmente a la rama más voluminosa, que es la del maxilar inferior, que finalmente se va a dividir ahí abajo en Madeline, donde estaba la rama dentaria, ¿sí? Y la rama lingual. Una se dirigía en trifa, trigémino y facial para los dos tercios anteriores de la lengua, y la otra normalmente sigue por el agujero dentario protegido por la espina de Spitzer, el conducto dentario, hasta que llega al agujero mentoniano. Esta es una vista anterior o inferior de lo que es el tallo cerebral y podemos ver que del 3 al 12 vamos a encontrar el origen aparente, porque el primero es el nervio óptico, que no tiene nada que ver con el tallo cerebral, que va a formar, vamos a recordar rápidamente la vía óptica. En la retina existe normalmente fobia, que eran fotorreceptores, conos y bastones. Los conos empiezan con C para color, los bastones empiezan con B para blanco y negro. Estos son receptores, no entran en la cuenta. Después vienen directamente lo que son las células bipolares, que constituyen la primera neurona de la vía visual. Y entonces, esta primera neurona en la retina hace sinapsis con las fibras ganglionares, primera sinapsis, y en las fibras ganglionares o neuronas ganglionares son las que van a formar la segunda neurona, cuyo axón va a salir en la región posteromedial del globo ocular, verá, a nivel de lo que es una destrucción de todas las capas para poder salir esos axones y formar una lámina cribosa de la esclerótica, y todos ellos juntos formando el nervio óptico con dos tipos de fibras nasales y temporales, y que las fibras temporales siguen por su camino y las fibras nasales son las únicas que se decusan en el quiasma óptico, para luego seguir con las cintillas ópticas y terminar en unos abultamientos conocidos como cuerpo genicular externo lateral, y de acá las terceras neuronas con la segunda sinapsis dirigirse directamente a lo que es el lóbulo occipital, a lo que es la cisura calcarina y poscalcarina y lo que es la cunea. Eso es lo que normalmente es la vía visual. Si vemos el origen normalmente de los nervios craneales, vamos a encontrar que el primero y el segundo no tienen nada que ver con el tallo cerebral, pero el tercero, su origen aparente es el espacio interpeduncular. El cuarto se encuentra en el velo medular de Vucensio, es el único nervio que viene por el dorso. El quinto tiene su raíz aquí motora delgadita y la raíz sensitiva muy gruesa. En la unión bulo-protuberancial encontramos a FAB, que es el adducens, el facial y el auditivo vestibular, y 9, 10 y 11 en el surco retroolivar y el 12 en el surco preolivar. Las pirámides se encuentran en la parte anterior y por abajo existen las fibras que se decusan, que son el 85% de las fibras, y esto se llama piramidal cruzado o córtico espinal lateral, porque el 15% que no se cruza viaja por el cordón blanco anterior, y ahí a este nivel, con unas interneuronas, pasan hacia el lado opuesto para continuar el tipo de reflejo, que todo es completamente con decusación, todo. Este es el cuarto ventrículo, encontramos 10 triángulos de ese nivel, encontramos un surco medio posterior, una eminencia teres, debajo de la cual se encuentra el colículo facial. Debajo del ala blanca interna encontramos el trígono del hipogloso, más abajo encontramos el trígono vagal, que es el núcleo parasimpático más grande de esa SAD, Edinger-Westphal, salival superior, salival inferior, dorsal del vago. Tenemos un área vestibular y otra área vestibular, pero más abajo tenemos una porción cerrada que decía Gaussian, gol, cuneatus y espinal, y un surco medio posterior, intermedio posterior y lateral posterior. Entonces aquí estamos viendo directamente a los lóbulos del cerebelo y vemos acá la masa intertalámica y vemos directamente acá los plexos coroideos y vemos acá a lo que es el trígono olfatorio fornix, vemos acá directamente a lo que es el septum lucidum y vemos directamente acá el cuerpo calloso con su parte más voluminosa que corresponde al rodete o esplenio. Y de los núcleos, pues la otra vez lo dijeron, el 1, 2 y 8 sensitivos, 3, 4 y 6 para mover el globo ocular, 11 y 12 para lo que es el espinal o accesorio para inervar al TEC, trapecio y esternocleidomastoideo, y el 12 inervando a todos los músculos de la lengua excepto el palato gloso, ¿verdad? Y ya tenemos prácticamente que los sensitivos son 1, 2 y 8, que los motores son 3, 4, 6, 11 y 12, y que los mixtos son 5, 7, 9 bajos. Y aquí normalmente podemos apreciar que
esta diapositiva confunde porque mucha gente piensa que hay una luz a nivel de lo que es el tallo cerebral y no todo eso está macizo porque hay tractos ascendentes, tractos descendentes, ascendentes espinota recta al sedove y los descendentes beta rúcula retina y habíamos también otros tractos que estaban en los 3 pedúnculos cerebelosos, inferior, core besa tri, cerebelo veré. Mira, aquí en medio estaría normalmente 2 tractos nada más, 0 ponto, eran serotoninérgicas y las otras, las pontos cerebelosas. Y en la parte superior, trite cerebrodent, que eran prácticamente otros tractos también, que en total eran 17 tractos incluidos en 3 pedúnculos. Y luego de esto vemos al núcleo olivar, ¿verdad? Detrás de lo que es la oliva, y vemos aquí una diapositiva que vale un montón porque el néter se esmera poniendo en azul al 1, al 2 y al 8, que son exclusivamente de color azul y sensitivos, al 3, al 4 y al 6 para hablar de todos los que van a mover el globo ocular. ¿Cómo distribuir los nervios de esos pares craneales? Muy fácil. El músculo externo es el recto lateral o recto externo y el músculo que lo va a mover, el nervio que lo va a mover se llama abducens, ¿verdad? O nervio del motor ocular externo. Y entonces nos quedan 2 nervios nada más para mover el globo ocular. Nos queda el 3 y nos queda el 4. El 4 que es el patético troclear, decimos PAMA, que el patético va al oblicuo mayor y todos los demás, por eso se llama motor ocular común, porque es un nervio motor común a varios músculos. ¿Correcto? Entonces, muy importante, verá el trigémino con sus 3 ramas sensitivas y su rama motora, que es tema TT, el 7 tesigo vamos a hacer y la parte donde se encuentra trifa, y que el 7, el 8, normalmente es auditivo vestibular, que el 9 sales paco, todos los músculos de la faringe, el 10 el neumogástrico, el izquierdo va por delante, el derecho va por detrás, haciendo que todos los plexos anteriores son del izquierdo, plexo traqueal anterior, plexo traqueal posterior, plexo bronquial anterior, plexo bronquial posterior, plexo cardíaco anterior, plexo cardíaco posterior, plexo gástrico anterior, plexo gástrico duodenal anterior, duodenal iliar, iliar, cólico anterior, etcétera. Todos los anteriores proceden del vago izquierdo y todos los posteriores proceden del vago derecho. ¿Alguna pregunta? No, doctor, Yo, tengo una doctor. duda. Ay, Sí. Bueno, primero Jenny. ¿Qué pasa, Jenny? A no, ver. Kevin, si quieres, bueno, la mía es rápida. El plexo parasimpático submucoso de Meissner se encuentra en todo el tubo digestivo, ¿verdad? En todo el tubo digestivo o en la submucosa. Sí. Ok, gracias. Sí. ¿Y quién, Valente? ¿Quién me iba a preguntar? No, yo, profe. Bueno, Kevin primero. Kevin. Bueno. Profe, quería preguntarle algo sobre todos los ventrículos tienen plexo coroideo. Sí, todos. Y Sí. por ejemplo, profe, no sé si podría mostrarnos el plexo coroideo de los ventrículos laterales, porque el Sí. del ventrículo cuarto me queda claro, al igual que el tercer ventrículo, pero los laterales no sé dónde está su plexo coroideo. Están prácticamente a nivel de las prolongaciones anterosuperiores o frontales, ahí se encuentra, pero ahorita lo vamos a ver. Sí, ahorita lo vemos. Y otra cosa, doctor, el Sí. nervio ocular común, no inerva al oblicuo superior o mayor. O sea, el oblicuo superior o No. mayor solo es inervado por el patético. Claro, por eso el mnemotécnico es patético, PAMA. Pa de patético, ma de mayor. Ah, ok, gracias, doctor. Entonces, lo y que una no es cosita- incluido el externo para el motor ocular externo y PAMA para el cuarto par craneal, que es al oblicuo mayor, todos los demás, incluyendo hasta el elevador de Müller, el recto superior, el recto inferior, el recto interno, el oblicuo inferior, todos son inervados por el motor ocular común. Ok, doctor, muchas gracias. Y una cosita más. ¿Cómo podría definir a la lengua? Doctor, ¿la lengua solo es formada por lo que había dicho que era Loli transvesti? ¿O qué músculos conforman la lengua? Eso no me ha quedado del todo claro. La lengua tiene para su estudio un grupo de músculos extrínseco y un grupo de músculos intrínseco. Los intrínsecos está re fácil. Uno sigue el dorso de la lengua longitudinal superior, otro por la base de la lengua longitudinal inferior. Así nace el mnemotécnico LOLI, longitudinal superior, longitudinal inferior. Unas fibras transversales normalmente y otras fibras que van desde abajo hacia arriba que se llaman fibras verticales y el mnemotécnico es LOLI transverti.
que significa longitudinal superior, longitudinal inferior, transverso y vertical. Esos son los músculos intrínsecos porque no se salen de la lengua, están en el espesor de la lengua. ¿Está bien? El grupo extrínseco dice pala, estilo, yogenio. Pala, estilo, yogenio. Pala, togloso, estilo, gloso, yo, gloso, genio, gloso. Esos son los músculos extrínsecos. Ok, doctor. Gracias. ¿Alguien más iba a preguntar algo? Yo, doctor, tengo una duda. Dime. El nervio glosofaringeo 11, usted nos había dicho que era motor, ¿no? ¿El glosofaringio? No, digo, el No. 11, el espinal, el 11. Ah, el espinal accesorio sí, nada más inerva el trapecio y el esternocleidomastoideo, y es motor nada más. Sí. Sí, es que en nuestro libro de embriología mencionó que así, que es exclusivamente sensitivo, pero pues no dio una explicación, solo lo menciona, y no sé si usted puede decir algo al respecto. El libro de embriología dice que es exclusivamente sensitivo. Sí, así lo recalca. No, debe ser algún error que no precisamente es traducción, porque cuando es traducción es algo parecido al concepto. Ese puede ser que de la línea de arriba del libro pasó a la línea de abajo por error o alguna cosa en la transcripción, pero no. El espinal o accesorio es exclusivamente motor y nada más inerva al trapecio y el esternocleidomastoideo, nada más. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Cuando nosotros tenemos las diferentes vías, hablamos desde un principio como premisas que la corteza cerebral, para poderse enterar de lo que normalmente ocurría en la periferia, necesitaba de 3 neuronas con 2 sinapsis, que podíamos estar durmiendo con sueño y casi con pocos reflejos, pero si nos preguntaban dónde ocurre la segunda sinapsis, íbamos a contestar. Tálamo y sus anexos. En tálamo, ahí ocurre. Eso significa que la segunda neurona a fuerza tiene que llegar al tálamo y el origen de la tercera tiene que ser en tálamo para que ocurra la sinapsis en el tálamo. Y tan es así que normalmente las neuronas en su mayor proporción que van a participar en la cápsula interna se llaman tálamo corticales, porque normalmente hay unas que van al frontal, otros al parietal, otros al occipital y otros al temporal. De la misma forma como habrán respuestas de esos puntos para bajar al puente, frontopontinas, parietopontinas, temporopontinas y occipitopontinas, y las únicas que no van a pasar por la cápsula interna se llaman Occipitopontinas. Occipitopontinas, así es. Entonces, cuando vemos una vía visual, vemos que la primera neurona va a estar en la retina, que la segunda neurona se llama células ganglionares, también en la retina, que la primera sinapsis está en la retina, ¿correcto? Y si esto, normalmente la segunda neurona, la capa ganglionar, es la que va a formar el nervio óptico, es la que va a participar en el quiasma óptico, es la que va a seguir la centilla óptica y es la que va a terminar en el cuerpo genicular externo, que es parte del tálamo, que se llama metatálamo, en donde va a ocurrir la segunda sinapsis, y de aquí las terceras neuronas se llaman genículo-occipitales, radiación visual o radiación óptica, ¿correcto? Que llevan la tercera neurona hacia la cisura calcarina y postcalcarina y lo que es la cunea, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero si nosotros nos vamos a una vía auditiva, va a ser exactamente lo mismo, porque su primera neurona va a estar en el órgano de Corti, ¿sí? Su cuerpo neuronal va a estar en el ganglio espiral de Corti. Su axón tiene que llegar directamente a la unión bulbo-protuberancial con los núcleos cocleares anterior y posterior. La segunda neurona, que va a ser la primera sinapsis de los núcleos nucleares, va a cruzar el suelo del cuarto ventrículo como barbas de cálamo o estrellas acústicas,
se van a decusar en la línea media para formar un cuerpo trapezoideo, van a ascender como lemnisco lateral y a fuerza, como es la segunda neurona, tiene que llegar hasta el cuerpo genicular interno medial, en donde va a ocurrir la segunda sinapsis y de allí se va a ir al lóbulo temporal por el segmento sublentiforme y tener una radiación acústica, ¿correcto? Y así terminamos con 3 neuronas y 2 sinapsis para la vía auditiva, ¿sí o no? Sí, doctor. Si vemos sistemas especiales, vemos un sistema espinotalámico y vemos un sistema del cordón posterior y también van a tener 3 neuronas con 2 sinapsis. Le preguntamos, por ejemplo, a Eddie, ¿qué me puedes decir del sistema espinotalámico de su primera, de su segunda y su tercera neurona? Sí, doctor. El espinotalámico es... No, el espinotalámico no es el que se hace las primeras decusaciones en lo que es los núcleos de Gol. No. Vamos a hacer que te recuerdes un poquito. Vamos a preguntarle a Jenny, ¿cuáles son las 6 opciones que tiene la primera neurona que se dirige hacia la corteza? Las primeras 6, pues tenemos al monosináptico, que es el de extensión, que la primera neurona entra por el ganglio de la raíz dorsal, hace su sinapsis en el cuerno anterior y sale por la raíz ventral. Y luego la de flexión, que es el polisináptico, son 2 sinapsis, 3 neuronas. Entonces la primera entra por el ganglio de la raíz dorsal, hace sinapsis en el cuerno anterior, brinca a través de una interneurona en el cuerno. En el cuerno posterior. En el cuerno, o sea, hace sinapsis en el cuerno posterior y luego en el cuerno anterior. Sí, claro. Sí. Está el vineo por atrás, claro. Sí. En el cuerno posterior brinca a través de una interneurona en el cuerno anterior y ya sale por la raíz ventral. Y la gama pues es lo mismo, pero va a estar supervisada por la neurona motora superior y de ahí pues ya tenemos al espinotalámico el espinotalámico pues igual va a subir y va a hacer su sinapsis en la sustancia gelatinosa de Rolando. Entonces aquí brinca a través de una interneurona a la comisura intermedia y va a tener 2 opciones. Si se sigue lateralmente es para el dolor de temperatura y si se sigue anteriormente va a ser para el tacto brusco o discriminatorio. Y ya de ahí pues tenemos al cordón blanco posterior, que es lo que Eddie empezó a decir, que es son los fascículos y los fascículos y los tubérculos de Golo gracilis que trae la sensibilidad o las órdenes del miembro inferior y de la pelvis, y la de Bordacho cuniatus que trae la de tórax y miembro superior, y ya la del espinal, hace espinal de trigémino que trae la del cuello y pues toda la parte cervical y cráneo. Y hacen su primera sinapsis en los núcleos que se encuentran en el espesor de los tubérculos de de Gobel, de Bordage y todos así. Entonces se decusan en el piso del cuarto ventrículo y suben formando el lemnisco medial hacia los cuadrigéminos, o sea, hacia el mesencéfalo. Y ya a través de aquí se van al tálamo, hacen la segunda sinapsis y ya de ahí del tálamo salen como pues las talamocorticales hacia la corteza. Ok, entonces ya dijo 5. Y me falta la posterolateral del Isauer. Ok, ya dijo 6, ya, muy bien, ya dijiste las 6. Ok, ahora yo quiero que por ejemplo, me diga, por ejemplo, Valente, que me diga, ya dijiste un montón, espino talámico, primera sinapsis, segunda sinapsis, primera, segunda y tercera neuronas del sistema espinotalámico. A ver, Valente. Ok, doctor. Esto me confunde un poco. A ver, el sistema espinotalámico son las 6 vías que nos acaba de decir Jenny, ¿no? Ajá. Las 3 primeras eran primitivas, entonces la que me está preguntando son de las últimas 3, ¿no? Que van a subir al tálamo. Sí. Que entonces la primera sinapsis se hacía en la médula y la segunda en el tálamo. Ajá. ¿Está bien? Fíjense cómo Valente se está defendiendo gallardamente. Ya dijo 6, entonces esta pertenece a las segundas, dijo, y luego dijo que pues la primera neurona, así rápidamente dijo, la primera sinapsis
está en la médula, y la segunda, que todo el mundo sabe, está en el tálamo. Ajá. Perfecto. Todo eso está bien. ¿Qué pasa en la primera sinapsis? ¿Dónde ocurre en la médula? ¿Qué es lo que hace el tracto? ¿Por qué se llama anterior? ¿Por qué se llama lateral? ¿A dónde va a terminar? Todo eso quiero que me digas. A ver, ok. Entraba por el cuerno posterior y podía decusarse o si se decusaba, se iba al cuerno anterior, y si no se decusaba, se quedaba en por la vía lateral. Vamos a preguntarle a Eddie qué dice eso, si se decusa o no se decusa, porque ya me estoy confundiendo. Sí, lo que pasa es que la primera neurona tiene su cuerpo en el ganglio de la raíz dorsal y envía y hace su primera sinapsis de la primera neurona en el cuerno posterior de lo que es la médula. Hasta allá estamos perfectos, está bien. De aquí su primera sinapsis emiten otra vez, ya continúan, la segunda neurona puede tomar dos caminos, si se va a lo que es lateral o si se va a lo que es posterior, y de aquí van a empezar... Anterior, perdón, sí. Y de aquí van a empezar a subir hasta que hagan su segunda sinapsis de la segunda neurona en tálamo, que es donde ocurren todas. Correcto. Y de tálamo va a salir la tercera neurona, que hace su última sinapsis, que termina en la corteza, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Está bien. Entonces, la primera neurona presenta su cuerpo neuronal en el ganglio de la raíz dorsal. Sus dendritas están en la periferia. Su axón entra por el surco lateral posterior. Su primera sinapsis en la sustancia allá gelatinosa de Rolando a nivel del cuerno posterior. En ese punto, no es si se decusa o no se decusa, sino que se tiene que decusar, porque se va a decusar ya sea al cordón blanco anterior o lateral, pero del lado opuesto. Y como es la segunda neurona, este axón va a subir hasta el tálamo, por eso se llama espino talámico. Si es anterior, como dijo Jenny, lleva el tacto y presión grotesco, y si es lateral, lleva el dolor y temperatura. Y a nivel del tálamo viene la segunda sinapsis, que se dirige prácticamente hacia la corteza para terminar toda esta vía del sistema espinotalámico. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Ok, entonces ya después sistemas especiales GOSE, que viene siendo el sistema del cordón posterior, y que quedamos desde el principio que las primeras fibras que van a ascender en la médula espinal son las que vienen de los pies, de las piernas, de los muslos, de la cadera, la mitad inferior del tronco, para formar un fascículo de Gol con unas tremendas neuronas de metro 20, ¿correcto? Fíjense la longitud, ¿está bien? O sea, porque depende de la talla, un sujeto de 1,80 tendrán unas neuronas como de 1,50, por decir, en donde su cuerpo neuronal estará prácticamente en el ganglio de la raíz dorsal, y su dendrita llegará hasta la punta del dedo gordo, ¿sí? Y su axón va a entrar directamente a la médula, ¿correcto? Va a estar a los lados, en el cordón posterior, de lo que es ese surco medio posterior, y va a ascender hasta que llegue a lo que es el núcleo de Gol o de Gracilis. Todo eso es una sola neurona. Fíjense qué larga está, hasta 1,50 m puede medir eso. Y de allá, cuando haga la sinapsis, se van a decusar para que ascienda a los lados de la línea media del tallo cerebral, como el hemisco medial, que va a alcanzar al complejo ventrolateral del tálamo, pero ya se decusó, ¿correcto? Y de aquí viene la tercera neurona, que se dirige al giro postcentral o porrolándico, y se acabó la vía especial, pero representada por 3 tractos, porque así como fue la que viene del miembro inferior, hay otra de la mitad superior del abdomen y miembro superior, que es el cuneatus, y otra que viene de la cabeza, el cuero cabelludo, la cara y el cuello, que es el haz espinal del trigémino, y hacen un mnemotécnico de Gaussian, en donde Gol, cuneatus y espinal serán los sitios de relevo en los márgenes del cuarto ventrículo. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Valente? Sí, doctor. Tengo que complementar mis apuntes. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, aquí vemos una representación de estas que son las bipolares, vean las bipolares, y aquí los fotorreceptores, que estos delgaditos acá son los de blanco y negro, y estos son los conos del color, y estos son los bastones, y aquí no, son receptores, no se toman en cuenta como neuronas. La primera neurona es esta, la segunda es la ganglionar, la primera sinapsis es esta, y todos los axones van a formar al final de cuentas al nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptico, cuerpo genicular externo, que ya es metatálamo.
aquí algunos núcleos y todo, ¿verdad? Del sistema parasimpático, el pterigopalatino, el ciliar, el pterigopalatino, hay otro óptico y otro que viene siendo submandibular, que son los sitios de sinapsis, etcétera. Aquí vemos un trigémino, y entonces ese trigémino, que vean cuántos nombres, tiene más de 100 nombres alrededor de todo esto. Nada más recordamos, fíjense, de un recorrido súper rápido, este color azul que estamos viendo, voy a quitar las etiquetas para no perder tiempo. Aquí vemos esto que es el núcleo más grande de origen, que viene siendo el trigémino, y luego este se dirige prácticamente al ganglio de Gasser o trigeminal. Vean ustedes las neuronas que están acá saliendo en diferentes puntos. Vean los cuerpos neuronales, como los pone aquí, cuerpo neuronal, aquí prácticamente una parte, y la otra que se dirige directamente hacia el globo ocular. Aquí está aquello de la frontal, lagrimal, frontal y nasociliar, y todo lo que corresponde a los nervios que estamos viendo. Vemos directamente este, que es el maxilar superior, que viene siendo suborbitario y termina acá en el agujero infraorbitario. Y vean este, el agujero oval, y luego aquí vemos una rama dentaria, una rama lingual, y la rama dentaria sigue su camino hasta salir por el agujero mentoniano, y otra rama lingual que viene hacia lo que es los dos tercios anteriores de la lengua junto con el facial. Y ya vimos prácticamente todo lo que corresponde al trigémino, donde se localiza, su origen real, su origen aparente en la porción anterolateral del puente, lo que es el ganglio de Gasser y sus 3 ramas que son exclusivamente sensitivas, mientras que la rama de abajo, que es la más voluminosa, presenta una raíz motora para tema TT. Todo, como normalmente lo fuimos viendo nosotros de principio hasta la actualidad, hizo una integración, porque si ustedes recuerdan, empezamos de que los músculos de la masticación son tema TT, y es el temporal, macetero, pteroideo y pterygoideo, y se los dije como 50,000 veces hasta que todo el mundo tema TT, tema TT, tema TT, tema TT, y de pronto que el maxilar inferior, y que luego que Madeline, que el maxilar inferior tiene una rama dentaria y una rama lingual, y la rama dentaria y la rama dentaria y la rama dentaria va para acá y se lleva una raíz motora para tema TT, y la rama lingual se va para la lengua, los dos tercios anteriores junto con el facial, trifa, porque en la parte posterior tenía clova, glosofaringeo y vago, y volvíamos a repetir y volvíamos a repetir hasta que a todo el mundo se le quedó que los dos tercios anteriores de la lengua tiene trifa y el tercio posterior tiene clova, y que el tema TT está inervado prácticamente por una raíz motora que viaja por la maxilar inferior, que es la rama más voluminosa de las dos ramas que da prácticamente esta maxilar inferior. Una es dentaria y la otra es lingual. ¿Correcto? Sí, doctor. Muy bien, entonces aquí vemos aquí todo lo que corresponde al nervio facial. Vean ustedes todas las ramitas que tenemos acá del facial, tecido, bumacer, todo esto. Todos los músculos de la masticación, las paredes faciales son por lesiones de este nervio. El nervio facial, recordamos que se encuentra en MAI, que cuando entran tiene su cuadrante anterosuperior allá en el fondo de ese conducto auditivo interno, que normalmente sale el nervio facial por el acueducto de Falopio, que sale por el agujero estilomastoideo acompañado por la arteria estilomastoidea, que atraviesa la glándula parótida y se divide en 5 ramas, y sus 5 ramas es tecido, bumacer, temporal, cigomática, ¿está bien? Bucal, maxilar y cervical, como estamos viendo acá, y van a ser los encargados de los movimientos de la mímica facial. Y cuando tenemos algún músculo que está lesionado y no se contrae, será por una parálisis facial, y habrá desviación de la comisura bucal, que no vamos a poder cerrar los ojos, que los ojos están lagrimando, que si la boca no se puede cerrar adecuadamente, que si los alimentos se salen de la boca, etcétera, etcétera. Sí, que si nosotros le pedimos al paciente que frunza los dientes, se vea que la comisura se va de un lado y que la saliva se escurre, y ya tenemos un daño a nivel de lo que es el nervio facial. Y aquí el vestíbulo coclear es lo que les decía a ustedes. Bien, vean ustedes las dos ramas. Una rama que se encuentra acá y otra rama que se encuentra acá. 1, 2, 3, 4 y 5, porque son el nervio utricular, el nervio saccular y el nervio de los conductos CEP, Secretaría de Educación Pública Superior, Externa y Posterior, junto con USA, que es el utricular y el saccular, hacen 5 nervios que todos se unen para formar la rama vestibular del octavo paracranial, y aquí se ve las 2 vueltas y media que tiene normalmente en el caracol, en donde hay una rampa vestibular, hay una rampa timpánica y una rampa coclear, y vean qué pasa en la rama coclear. En la rama coclear aquí la tenemos, aquí se ve una membrana tectoria y aquí se ve el órgano de Corti,
Y de aquí normalmente salen las axones que van a los ganglios espirales de Corti, que luego sigue bajando, bajando. Y cuando bajamos, vean dónde estamos acá, en el puente, y vean cómo estamos llegando a los núcleos cocleares, aquí es donde estamos viendo aquí. Y luego de aquí, cuando vengan, vamos a pasar directamente por acá como el segundo axón de la segunda neurona, que es la que va a dar a este nivel en el cuarto ventrículo, cuerpo trapezoideo, y luego va a subir como lemnisco lateral, que es de la vía auditiva, porque el lemnisco medial es de la vía sensitiva especial. Y luego vamos viendo a glosofaringeo para sales Paco, y así nos vamos yendo al vago, tremendo nervio que se va prácticamente a los 2 tercios proximales del colon transverso. Y vean ustedes cuánta cosa no hace el vago. Y luego vemos acá al vago y luego vemos al espinal. Aquí vemos todos los puntos. Vean lo que son las neuronas preganglionares, o sea, aquí está larguísimo, y encima de cada órgano hay pequeñas neuronas, como se pueden ver acá. El sistema simpático utiliza principalmente transmisores como adrenalina y noradrenalina, y en menor grado la acetilcolina ocasionalmente. El sistema parasimpático, acetilcolina, ¿verdad? Acetilcolina es prácticamente el parasimpático, el principal elemento. Mientras que el simpático acelera el corazón, el parasimpático lo disminuye. Mientras el parasimpático aumenta el peristaltismo, el simpático lo disminuye. Y así son antagonistas para alcanzar un equilibrio corporal conocido como homeostasia corporal. Las neuronas de la cadena simpática están a los lados de la columna vertebral, y el sistema simpático tiene una neurona preganglionar cortita y una postganglionar larga, a diferencia del parasimpático, que tiene una preganglionar larguísima y una postganglionar muy corta, como se puede ver en la superficie de todos los órganos. Estas chiquititas marcadas ahí como si fueran puntitos son neuronas postganglionares. Aquí se puede ver el accesorio, se puede ver a los músculos que dijimos hace un rato, TEC, el trapecio y el esternocleidomastoideo, inervados por este accesorio o espinal. Y aquí vemos todos inervados excepto el palato grosso. Vemos directamente a lo que es el par craneal número 12. Plexus cervical. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo, doctor, tengo una duda. Sí. Mi pregunta es, si uno de los recorridos o de los caminos que estaban explicando hace rato, ¿me escucha bien? Sí. Uno de los caminos que estaban explicando hace rato era el monosináptico, el que solo había una sinapsis, participaban 2 neuronas y era para la extensión. Pero, ¿cómo llega esa información a mi corteza? Si solo hay una sinapsis, ¿cómo logra esa información llegar a mi corteza? Porque, o sea, mi duda es... No puede llegar a tu corteza porque es un reflejo primitivo que no necesita cerebro para poder actuar. La médula espinal, a través de su reflejo monosináptico, se va a alejar del peligro. El ejemplo claro es que cuando estamos en un laboratorio, a las pobres ranitas que traemos para disección y para hacer nuestros experimentos, si tú le haces una sección medular a la ranita en la parte cervical y tú le cortas prácticamente la conexión del cerebro hacia abajo, tú le estimulas la patita, ¿sí? Con un alfiler, y obviamente va a hacer su reflejo para separarse de ese alfiler. Entonces no necesita cerebro. Estamos hablando de las opciones que tiene la primera neurona, y estamos hablando de lo que necesita la corteza para tener uso de razón de la periferia. Son 2 cosas diferentes. La primera neurona participa en 3 reflejos primitivos: EGA-flex, extensor, ¿sí? Gamma y flexor, que ya los dijo Jenny. Y las otras es ¿por qué? ¿Cómo se entera la corteza? Pues no se entera, es un reflejo monosináptico de tipo medular. En cambio, cuando yo dije qué se necesita para que la corteza tenga uso de razón de lo que pasa en la periferia, pues ella sí se necesitan 3 neuronas con 2 sinapsis, donde el sistema espinotalámico es el que también está participando junto con el monosináptico. Ok, y doctor, ¿cómo puedo extender, o sea, cómo es el recorrido del impulso que mando de mi corteza hacia un músculo para, pues, extenderlo? No sé si me den a entender. Cuando tú normalmente llevas un estímulo hasta la corteza, de la misma forma como ocurre en la médula espinal, en donde entra una neurona hacia lo que es el cuerno posterior
y pasar directamente al cuerno anterior, o en una interneurona que lo lleva al cuerno anterior, o cruzar normalmente allá y subir a la corteza, ¿sí? Lo mismo pasa cuando llegue a la corteza. Los estímulos que llegan a la corteza con su tercera neurona van a llegar al giro postcentral o porrolándico, y allá mismo hay unas interneuronas que comunican el giro postcentral con el giro precentral, y por eso se llama franja sensoriomotora, porque normalmente toda la sensibilidad de alguna parte de tu cuerpo está llegando a la corteza, y la corteza tiene un tablero de todas las partes de tu cuerpo que se llama, hay un muñeco que tienen ustedes en el libro, no me acuerdo, se me fue el nombre ahorita, que está representado de cabeza, ¿sí? Se llama, creo que homúnculo, creo se llama, que es una representación de nuestro cuerpo, o sea, en donde las extremidades están en el giro postcentral o porrolándico, y la parte de los pies está hacia la cisura sagital y la cabeza está hacia la cisura de Silvio. O sea, entonces, dependiendo prácticamente la parte de este giro afectada, será lo que se va a manifestar directamente en un evento vascular cerebral. Ejemplo, cuando tenemos un evento vascular cerebral, ¿qué es, Kevin? Entiendo que es cuando se obstruye la circulación sanguínea del cerebro, o cuando se rompe algún vasito generando el aumento de presión en el cráneo debido a la distensión de la sangre. Bueno, muy bien. Es algo así, está bien. ¿Alguien tiene un concepto un poquito más amplio? Nadie. Jenny, ¿qué es un evento vascular cerebral? Sabía lo mismo que Kevin, pero es cuando alguien se desmaya. Y me acuerdo de que nos comentó que teníamos que checar primero, ver sus vías respiratorias, o sea, que esté respirando bien, y checar la presión. Si es alta, tiene la probabilidad de formar trombos, y si es baja. No, si es alta, tiene la probabilidad de una ruptura vascular. No va a formar trombos, es una hemorragia dentro del cráneo y hay que correr, eso es una urgencia. Sí. Y es al revés, cuando tú tienes una presión normal, ¿qué haces? Pues si tienes una presión normal, creo que checas la presión arterial, algo así. Checas el corazón. El corazón. El corazón, ándale. Y checas, si Y si tiene... encuentras arritmias, tienes la posibilidad de tener trombos, y esos trombos cuando viajan se llaman émbolos, y esos émbolos obstruyen normalmente la circulación, es una embolia cerebral, y entonces hay que dar medicina para disolver ese trombo o ese coágulo para que se restablezca la circulación, y es menos agresivo una embolia que una hemorragia. Una hemorragia hay que correr porque si no se muere el paciente. Ok, gracias. Entonces, en un evento vascular cerebral, vamos a poner un ejemplo claro. Un profesor, que esperemos que no sea el doctor Durán, que sea otro profesor, ¿sí? Está dando normalmente una clase y de pronto ante sus alumnos se desvanece, ¿sí? Como cuando uno prácticamente dicen se desmayó de pronto, ¿sí? Rápidamente los alumnos verán, pues si quieren a su maestro, rápidamente verán cómo moverse, y si están acá en la Facultad de Medicina, pues van a cargar al maestro y lo van a llevar al servicio de urgencias de enfrente, que es el Hospital Durán. Llega este maestro inconsciente. No es que no quiera colaborar, es que no puede colaborar. ¿Sí me están entendiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces llegamos a un servicio de urgencias. ¿Qué tenemos que hacer rápidamente? El servicio de urgencias tiene que ver que sus vías aéreas estén permeables, de que la ropa que tenga, pues los pantalones, prácticamente quitar el cinturón, que pueda ventilar lo poco en su estado de inconsciencia que tiene, que la camisa o algo que se abra para que no tenga una camisa apretada que también dificulte sus reflejos que están totalmente disminuidos. Y rápidamente, ¿verdad? Rápidamente tomarle prácticamente la presión, y si la presión está alta, debo de pensar que este evento vascular cerebral puede estar cursando con una hemorragia intracraneal, ¿sí? Rápidamente se le levantan los párpados y se ven las pupilas. Y si las pupilas se ve que son isocóricas, o sea, idénticas, como que me está dando chance que la hemorragia no es tan importante,
porque cuando la hemorragia es importante, o sea, la cefalea intensa muchas veces es la que provoca ese desvanecimiento y se ve una pupila dilatada comparada a la otra y eso indica que hay un problema ocupativo dentro del cráneo que tenemos que correr, porque si no corremos ese paciente se va a morir porque el cráneo no se puede distender y entonces el aumento de presión intracraneal hará que la zona más vulnerable, agujero occipital, sea el punto donde van a ocurrir los eventos mortales, porque por medio de ese agujero, el tallo cerebral, la presión ejercida por el cráneo hará que se vaya para abajo y las amígdalas cerebelosas comprimirán el tallo cerebral y eso se llama abrazo mortal de las amígdalas cerebelosas, ¿correcto? Pero si yo tomo la presión y normalmente la presión está bien, entonces quiere decir que me debo checar rápidamente el corazón y si me encuentro todo eso que estamos escuchando irregular es una causa de formar pequeños coágulos en el nivel de las aurículas y de los ventrículos y cuando esos coágulos se vayan desprendiendo y vayan viajando, el coágulo es igual a trombo, entonces el trombo que viaja se llama émbolo y resulta que se obstruyó un vaso allá arriba y el resultado va a ser un tratamiento diferente porque va a ser con heparina y tratamiento médico para disolver el coágulo y poder restablecer la circulación. Entonces, ¿cómo va a pasar después su recuperación del paciente? Fíjense, cuando este paciente normalmente regrese a su estado de conciencia, entonces vamos a ver cuál de las arterias fue la que se afectó, porque va a haber tres opciones. La primera es que el paciente despierta, no recuerda lo que le pasó, y le preguntamos cómo ve, y si me dice que él ve bien, estoy descartando a la cerebral posterior, que es la que va a irrigar a su lóbulo occipital, y su vista no se dañó. Entonces no es la occipital, no es la cerebral posterior su problema, ¿correcto? Pero si yo, por ejemplo, veo que la cara normalmente tiene desviación de la comisura o veo que el ojo no lo puede cerrar bien, entonces quiere decir que es una arteria que está irrigando la zona que representa normalmente la cabeza, que está cerca de la ínsula de Rayleigh, cerca de la cisura lateral del silvio, entonces quiere decir que la cerebral media es mi problema, ¿sí? Pero si el paciente ve perfecto, ¿sí? Si el paciente, o sea, la cara la tiene normal, y le digo que se levante para que camine y cuando se levanta se desvanece, o sea, no tiene fuerza en las piernas, ¿verdad? Entonces quiere decir que es la cerebral anterior. ¿Por qué? Porque la cerebral anterior, recuerden que de las tres arterias, dos son mediales y una lateral. La anterior y la posterior van en la línea media y la media se dirige a la cisura de Silvio. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Entonces, en el homúnculo cerebral, que es la representación caricaturesca de nuestro cuerpo, que está en sentido invertido, ahorita les voy a hacer un pequeño dibujito para que ustedes lo puedan checar, o lo ven en el Snell. El dibujo prácticamente nos indica de que las extremidades quedan por donde está la sutura sagital o la cisura interhemisférica, ¿sí? Y la cabeza de este muñequito viene quedando directamente donde está la ínsula de Rayleigh, o sea, allá bajito en la cisura lateral. Entonces, la cerebral anterior es la que va a irrigar a lo que corresponde a los miembros inferiores del sujeto que están representados en su corteza. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Entonces, si yo veo que el paciente no tiene fuerza en las extremidades inferiores, la arteria afectada es la cerebral anterior. Si el paciente no ve bien después de ese evento vascular, la arteria afectada es la cerebral posterior. Si el paciente tiene datos de parálisis facial después del evento vascular cerebral, quiere decir que es la cerebral media. ¿De acuerdo? Si normalmente cuando llega el paciente, llega desvanecido, y dice el médico interno, por ejemplo, ya me fastidia preguntarle al paciente, o sea, no me contesta, puro dormir hace. No, que puro dormir hace. No puede contestar, está en un estado prácticamente de inconsciencia, que es un estado de coma. Entonces, hay diferentes estados de alerta. Hay coma superficial, hay coma profundo. ¿Cuál sería el coma superficial? Aquel que no te responde, correcto, pero lo pellizcas y tiene muecas de dolor, ¿sí?
Y el coma profundo es que aunque le estés pellizcando y aunque le estés detonando algunas zonas de dolor intenso, donde está, por ejemplo, el supraorbitario, el infraorbitario, donde está el agujero mentoniano, donde está el esternón, que tiene muchas raíces nerviosas por allá. Entonces, por más que le estamos haciendo, no hay respuesta, estamos en un coma profundo y obviamente el estado del paciente está más crítico, ¿correcto? El estupuroso o soporoso es un paciente que está adormilado, abre los ojos, de medio contesta como si estuviera borracho o alcoholizado, no tiene nada que ver con el alcohol, pero está estupuroso o así con un sueño de mala noche que con trabajo abre los ojos, responde y sigue durmiendo, ¿sí? Y entonces decimos que el paciente está bien y orientado en sus 3 esferas neurológicas, como estamos ahorita, que estamos platicando, y si me preguntas qué día es hoy, te digo que es miércoles, y si me preguntas qué fecha es hoy, te digo la fecha de hoy, si te digo qué año es hoy, estamos, pues te digo todo, ¿dónde estoy? Pues estoy en la Facultad de Medicina. ¿Qué estás haciendo? Estoy de clase al mejor grupo de los alumnos, aplausos, no es cierto, son muy, muy buenos ustedes. Y entonces, hasta cierto punto, nosotros, ¿verdad? Tenemos esa coordinación y decimos por el interno, este paciente está orientado en sus 3 esferas neurológicas. ¿Correcto? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, entonces, el accidente vascular cerebral, la pregunta específica de Kevin era que cómo se puede saber qué, Kevin. ¿Cómo se puede saber? O sea, ¿cuál es el recorrido de la corteza hacia el músculo para la extensión? Ok, así como normalmente llega todo el estímulo que ya te dije hasta lo que es la franja sensoriomotora al giro postcentral o porrolándico, que es la radiación sensitiva que viaja del tálamo hacia este giro, las interneuronas me llevan directamente a lo que es el giro precentral o porrolándico, donde nace el córtico espinal. Y el córtico espinal va a ir directamente hacia las zonas estimuladas. Veamos qué tantas cosas hace nuestro sistema nervioso, donde se tienen que integrar muchas cosas. Por ejemplo, hay un tracto que se llama cintilla longitudinal posterior que corre por el dorso del tallo cerebral, que une prácticamente a los núcleos oculomotores, al 3, al 4, al 6, al 11, al 12, ¿sí? Entonces los une a todos ellos porque van a haber reflejos visuales para lo que vamos a hacer. Va a haber reflejos de coordinación también y de seguridad. Por ejemplo, cuando estamos bien de nuestro cuerpo y nuestras funciones, o sea, yo estoy caminando y de tonto me voy a ir a un hueco, como cuando estás yendo con tu automóvil. Ves un hueco y desvías a tu carro, normalmente para que no caigas al hueco, ¿sí? Esos son reflejos de precisión en donde participan los reflejos también oculares, y todos ellos están prácticamente regulados también con una vía visual que trae sus 3 neuronas y que te lleva toda la información de lo que estamos viendo. También con reflejos auditivos, porque todos los ruidos que puedan ocurrir también te harán una alerta como para cuando te dicen cuidado, ¿qué es lo que haces? Cuidado, Kevin, ¿qué haces? Me pongo alerta, creo. Ajá, O sea, pero ¿qué haces con tus manos? me cubro la cabeza. Entonces la cabeza no es tonta. Lo primero que vamos a hacer es cubrir nuestra cabeza, que es la que va a regir todo nuestro cuerpo. ¿Por qué cuando dicen cuidado, sí, no nos cubrimos las piernas o algo? Porque la cabeza es la que, si nos dan un golpe en la cabeza, el cuerpo humano se está protegiendo primero en su cabeza, ¿sí? Y lo demás es consecuencia de lo bueno o lo malo que pueda sufrir la cabeza. Entonces lo primero que hacemos, cuidado, lo primero que hacemos es protegernos del cráneo, ¿sí? Es un reflejo natural. Entonces, nosotros tenemos un montón de funciones gracias a nuestro sistema nervioso y a la integración de muchos de los tractos, las diferentes vías al mismo tiempo para realizar la precisión de nuestras acciones. ¿Correcto? Ok, ¿Alguna doctor. pregunta? Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Y alguien de ustedes ha visto al doctor Centurión últimamente? No, doctor. De hecho, es que Dari y yo estudiamos juntas en el mismo salón y nos dio el doctor Centurión.
Y tenemos ¿Sí? un grupo en WhatsApp y así, pero como hace tiempo que no chismeamos ni nada. Pero pues, ajá, de que le mando un mensajito de Navidad, del Día del Maestro y así. Ah, ok, ok, ok. Muy bien. Entonces, en Santiago, ¿qué dudas tienes? Hola, doctor, ¿me escucha? Sí. Bueno, las únicas dudas que me surgieron aún, que tengo problemas, son con los núcleos del hipocampo, del hipocampo, eh, del hipotálamo. ¿Qué tiene? No estoy seguro muy bien de cuántos son. Había checado, pero como que cambian, depende de dónde lo cheque, y Lo que luego, pasa es que los núcleos del hipotálamo, a manera de respuesta, lo puedes ver en el Néter, que son 36 que han sido descubiertos. Sin embargo, hay muchos que no tienen un nombre específico, ¿sí? Lo importante en la región del hipotálamo para ustedes es que hay un cuadro donde dice los núcleos principales, ¿verdad? Y para qué sirve cada uno de ellos. O sea, de las emociones, del sexo, del hambre, del frío, del calor, ese cuadrito es el importante que tienen que saber. Y lo segundo es la ubicación que ya tuvimos nosotros, que el hipotálamo se localiza por debajo del tálamo en sentido anterior a lo que es el tallo cerebral, específicamente en sentido anterior al mesencéfalo, y esa es tu ubicación. Punto. Lo demás prácticamente no es entrar en detalle fino. Lo único es como cuando decimos, tiene 17 ramas la arteria, no sé qué. ¿Y cuáles son? Bueno, me acuerdo como de 8 o 10, pero tiene 17 ramas. Son 17 ramas, punto. ¿Sí? Y que tiene 36 núcleos, está descrito en el Néter, allá está descrito esto, pero de los cuales hay como 12 nada más que puedes describir en los principales y los otros aún no bien estudiados, pero ya señalados. Punto. Lo más importante, su ubicación, su topografía, es lo que aprendemos nosotros y lo que se pueda quedar de los fundamentos que se refieren, nada más. No hay por qué aprenderse los 36 núcleos, va. claro, doctor, muchas gracias. Bueno, entonces, eh, alguna duda que alguien tenga, alguna cosa que le haya pasado en la vida de ustedes para estos 10, 15 minutos que nos quedan, alguna cosa que les Doctor, haya llamado la atención, ¿sí? yo tengo una duda con respecto a, por ejemplo, a las venas que se dirigen al cerebro. O sea, es yugular interna, que pasa como el seno lateral y después, o sea, no tengo de dónde se origina. O sea, Ok. tipo el seno sagital, ajá, como por ejemplo las arterias de que carótida sube, carótida interna, carótida externa y dan sus ramitas. O sea, eso Bueno, me tiene un poco confundida. bueno, normalmente si nosotros estamos sentados en la lámina cuadrilátera, mirando hacia la protuberancia occipital interna, ¿está bien? Ujú. Y mirando hacia abajo, estamos en la lámina cuadrilátera y estamos mirando hacia atrás y vemos la protuberancia occipital interna. ¿Estás bien ubicada? Sí, 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 sí. Ok, si estás sentada y en vez de que veas al frente a la protuberancia occipital interna, bajara la mirada, ¿qué estarías viendo? Podría ver al seno eh, posterior, al occipital posterior. Al seno occipital posterior, estaría un poquito más atrás. Así como tú estás, bajaste la mirada y entre tus piernas que están prácticamente separaditas, ahí sentada en la lámina cuadrilátera, ¿qué estarías viendo? Ok, estaría el peñasco temporal, pero que está Escucha, posterolateral. escucha, 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 ubícate. Tú estás Ok. sentada en la Ujú, lámina cuadrilátera que es el respaldo de la silla turca y tú estás mirando allá al frente a la protuberancia occipital ujú. interna que es la confluencia sinusal. Tú al estar sentada en la lámina cuadrilátera con las piernas un poquito separadas, mi pregunta es, si en vez de que veas al frente, tu mirada se dirige totalmente hacia abajo entre tus piernas, ¿qué estarías viendo? Ay, al seno, al recto o al lateral.
No. A ver, vamos a ver. Eddie, ¿qué estarías viendo si estuvieras sentado en la lámina cuadrilátera? Estás prácticamente tú de frente a lo que es la protuberancia occipital interna. Y entonces, en vez de que veas al frente, tu mirada se proyecta hacia abajo entre un muslo y otro muslo. ¿Qué vas a encontrar ahí abajo? ¿No es el agujero magno? ¿Perdón? El agujero magno. Pero antes de que llegues al agujero magno, tú estás sentado en la lámina cuadrilátera entre una pierna, entre un muslo y otro muslo. No vas a ver el agujero magno de inmediato. Antes del agujero magno vas a ver algo. Clivus. Claro, Clivus. vas a ver al clivus, allá vas a empezar. ¿O no? No, sí, es el clivus y luego el agujero. Entonces, estás viendo el clivus, ¿correcto? Estás en la porción basilar y obviamente las venitas que estén en la porción basilar se tienen que llamar venas basilares. No se pueden llamar venas uterinas ni renales, se tienen que llamar venas basilares. ¿Está bien? Doctor, ¿y esas venas Sí. basilares van a ir a la vena basal de Rosenthal? Algunas de ellas sí, pero las otras van a seguir hacia abajo, hacia el agujero occipital, ¿correcto? Y luego van a ir a los lados del agujero occipital como venas occipitales menores, ¿correcto? Luego se van a reunir detrás del agujero occipital como seno occipital posterior. ¿A dónde va? ¿A dónde va el seno occipital posterior? ¿No se acuerdan? A la Hacia la prensa confluencia. de Herófilo. A la prensa de Herófilo. De la misma forma como unas venas basilares, venas occipitales, plexo venoso occipital y seno occipital posterior que vaya, de la misma forma hay unas venas que están allá etmoidales chiquititas, ¿sí? Que están sobre la lámina cribosa delante de lo que es el agujero ciego, y allá se inicia el seno sagital superior que va a recorrer de delante hacia atrás siguiendo el surco que está en la línea media hasta llegar a la confluencia o prensa de Herófilo. Abajo en la hoz del cerebro también nacerá un seno sagital inferior que sigue el borde libre inferior de la hoz, que cuando diga venir hacia abajo va a recibir a la vena cerebral magna para formar el seno recto. Y a partir de ese punto, que es donde confluye todo, se está originando a cada lado lo que son los senos transversales, ¿sí? O senos laterales, que tienen una porción horizontal que se dirige prácticamente hacia lo que es el agujero rasgado posterior, primero teniendo una porción horizontal y luego descendiendo en forma de S, porción sigmoidea, hasta alcanzar el agujero rasgado, salir del agujero, dilatarse, formar el bulbo o golfo de la yugular, bajar lateralmente al cuello y unirse con la subclavia para formar el tronco venoso. Y esa es lo que creo que quieres preguntar, Darina, ¿de dónde están naciendo sus vasos? Las venas no están yendo al cerebro, están bajando al corazón, ¿sí? Las venas se inician en el interior con el nombre de los huesos correspondientes y luego se forman los grandes vasos que ya conocemos, y allá abajito esa vena cerebral magna está recibiendo a lo que es la vena basal de Rosenthal, que trae lo de la base del cráneo y partes laterales. ¿Está bien? Sí. Ok. Ya. Gracias. Nosotros hablamos con ustedes de lo que es agenesia. Vimos un caso con ustedes de agenesia de cuerpo y algo así. Agenesia De un bebé, renal. ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué pasó, Paulina? Mencionó un caso de agenesia, o sea, el término agenesia es como que no cuenta con una estructura, y mencionó la historia con el doctor Centurión de que pensaron que era un parto. Exacto. Ok, exactamente. Pensaba que era un parto natural y era agenesia total de cuerpo, que nada más la cabeza se formó. Es un ejemplo. Perfecto. También hablamos de unos maestros en los cuales la maestra tuvo problemas, le perforaron el intestino, le rompieron el vaso, la cola del páncreas. También hablamos de eso, ¿se acuerdan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, yo soy una persona que me gusta tratar de convencer a una mujer joven que tuvo un embarazo accidental y que obviamente no es el mejor momento para tenerlo.
y que de buenas a primeras, pues, tiene que recibir una ayuda, porque de lo contrario, pues, comete un error tras otro error y en ocasiones se puede perder la matriz. Así de fácil, ¿sí? Entonces, este caso que les voy a comentar para cerrar la plática de hoy, también fue un caso de la vida real, de un super caso, en donde se presentó a mi consultorio, así como dicen las telenovelas, solamente los nombres han sido cambiados, pero los hechos fueron reales y sucedieron. Entonces se presentó conmigo una muchacha muy, pero muy bonita, ¿sí? Se llamaba Norma, de 17 años, y su pareja también un galancito así, bien a la moda, a la época, bien, muy guapo el muchacho, que hacían una magnífica pareja. Ya se los comenté a ustedes. No, doctor. Creo que no, doctor. No, doctor. Ok, entonces se presentó la pareja y me llamó mucho la atención que cuando entró Norma, yo les dije, buenos días, ¿en qué les puedo ayudar? ¿Cuál es el motivo de tu consulta? Y Norma me dijo lo siguiente: mire, doctor, yo soy una persona que inicié mi IBSA, así me habló, y eso significa inicio de vida sexual activa, ¿sí? A los 13 años. Él ha sido mi única pareja, llevamos 4 años de relaciones. Me cuido con etilenilestradiol y levonorgestrel. Soy una persona eumenorreica. O sea, me llamó mucho la atención su forma de hablar, muy elegante, que cualquier persona quisiera tener para hablar de su caso clínico, ¿sí? Y me dijo, eumenorrea quiere decir que tiene reglas que son normales, que no duelen, que no son molestas o molestas insignificantes, ¿sí? Y de buenas a primeras me dice, ocasionalmente tengo dispareunia. ¿Saben ustedes qué es dispareunia? Dispareunia es dolor durante la relación sexual, ¿sí? Y ocasionalmente presento dismenorrea. O sea, me quedé así, de puras palabras, así, médicas, que no era muy común. Ha sido la única paciente que me ha hablado con ese estilo, ¿sí? Y yo lo primero, a ver, Norma, de casualidad, ¿tú estudias medicina? No. ¿Estás en enfermería? Tampoco. ¿En alguna área de la salud? O sea, no, doctor, ¿por qué? Pues porque hablas muy bonito. Ya quisiera tener los estudiantes de medicina un lenguaje como este, siendo tú tan joven, 17 años. Y me contestó, no, doctor, lo que pasa es que a mí me gusta leer. Yo estudio Derecho, me dijo, y estoy en el tercer semestre, algo así me dijo. Y él está estudiando ingeniería y está en su sexto semestre y pues él tiene 20 años, yo tengo 17. Pero me hice una prueba de embarazo, doctor, y esta prueba de embarazo, pues salió positiva, pero como dice el instructivo que el 97.98% es seguro y el porcentaje restante a veces nos da falsa positiva. Entonces yo quise venir para asegurarme si realmente estoy o no con un embarazo. Ah, muy bien. Pero yo ignorando cuáles eran los objetivos de esta pareja, agarré y la pasé a la mesa de exploración y me llevé la sorpresa de que cuando puse el transductor para hacer mi ultrasonido, aparecieron prácticamente 2 sacos gestacionales, que a mí la verdad me encantó verlo, ¿sí? O sea, quedé así como pensando en voz alta, qué maravillosa es la vida. Pero la otra quería saber si realmente estaba embarazada o no estaba embarazada. Y yo estaba distraído con las imágenes que veía en el ultrasonido, al grado que ella me interrumpió y me dijo, ¿qué, doctor? Disculpe que le moleste en un grado así, pero ¿estoy o no estoy embarazada?, me dijo. Y la vi, y como yo, mi forma de pensar era otra, que venía un embarazo gemelar, que si un embarazo único es una bendición y un gemelar, pues es una doble bendición. O sea, y siendo una pareja muy guapa, tanto ella como el otro, pues esperaba también unos niños muy bellos, obviamente. Entonces, agarré y le dije, sí, Norma, le dije, estás bien embarazada, le dije. ¿Por qué me dice eso, así como enojada? Porque mira, le giré prácticamente el monitor para que viera,
tienes 2 embarazos, están dentro del útero, están normales, están vivos, escucha esto y 6.3 semanas de gestación, latidos ambos, la emoción para mí era grande, la emoción para ella no era igual, ¿sí? En ese momento empezó un tiroteo de preguntas de ella que estaba acostada, yo que estaba en medio haciendo y el otro que estaba Roberto, que se encontraba sentado por allá, que normalmente pues también no buscaba qué decir, ¿sí? Y en ese momento dijo ella, Roberto, no lo podemos tener. Y Roberto dijo, sí, doctor, le tiene usted que hacer un legrado, así como si fuera algo así, que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. Y yo miraba de un lado para otro sí, doctor, porque yo no estoy en la edad como para tenerlo, tengo un futuro por delante. Y yo también, doctor, fue una equivocación, fue un accidente. O sea, sí, pero cálmense, o sea, en verdad, ustedes pueden pedir lo que quieran, pero el médico les debe de asesorar y no estoy de acuerdo en que ustedes estén pensando en esta opción como mucha gente lo haría en todo momento por no ser el momento adecuado. Pero estos bebés no se tienen la culpa y es un embarazo gemelar que está en su lugar. Pero es que, doctor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Pues si tienen 4 años, que son novios, que ha habido la debida confianza entre ustedes, pues tú tienes que afrontar, ni van a ser los primeros, ni van a ser los últimos, ¿verdad? De decir una noticia como esta, ni les van a aplaudir por haberlo hecho, pero tampoco les van a matar por haber ocurrido este accidente. Al final de cuentas, el nacimiento de esas criaturas unirá las vidas y todo será felicidad. Así que tanto tus papás como los papás de él, y empecé a hablar con ellos y toda la cosa y perdí mi tiempo. 50 minutos, 60 minutos, mi secretaria llegaba, doctor, la paciente se está orinando, dígale que orine un poco, doctor, la paciente se va a ir, ha pedido solicitud que se vaya, hay otra paciente que llegó que se la puede atender, ahorita no puedo, todo negando con la finalidad y el objetivo de tratar de convencerlos que no hicieran eso que era un legrado criminal. Cuando sentí que de plano ya había perdido el caso, le dije, mira, le digo, yo sé que a pesar de todo lo que te comenté y de los ejemplos que te puse y las cosas que pueden suceder desde que tengas una esterilidad y nunca puedas tener hijos hasta perder tu matriz por complicaciones, por infecciones y todo, veo que estás muy decidida. No me queda más remedio que si te llegan a hacer un legrado, no dudes en volver conmigo porque si te hacen un legrado mal hecho, allá sí te puede ayudar como para dar el tratamiento y evitar que tengas complicaciones, pero para interrumpirte un embarazo no estoy para eso. O sea, me siento frustrado porque no pude convencerles a ustedes y entiendo las razones que ustedes quieran darme a entender, pero no las acepto. O sea, no las acepto, definitivamente no las acepto. Ok, doctor. Y se fue. Se fue y a la semana siguiente regresó Norma, ¿sí? Con Roberto, ¿sí? Y cuando regresó Norma, pues vino con un look diferente. Le habían cortado el cabello, ahora tenía una peladita que también le quedaba, porque la que es bonita como sea, y le quedaba re preciosa, y el otro tipo también tenía un corte muy actualizado en ese tiempo, y inclusive así como los boxeadores que tienen su nombre, así rapado, así de esos cortes especiales. Entonces ni siquiera se había puesto Roberto en la parte de su cabeza, había puesto Raúl. Y yo dije, estos quieren nada más confundirme, porque obviamente yo sé que este es Roberto y ella es Norma, y no sé cuál sea la situación de verse cortar el cabello y cambiar de look y todo para venir a consultar, no lo entiendo, ¿sí? Pero vamos a seguir el juego de que si creen ellos que hay una demencia acá, pues vamos a seguir el juego y entró la paciente y le dije, ¿es primera vez que viene a consultar? Sí, doctor, me recomendaron con usted. ¿Para qué vienes? Vine para un ultrasonido pélvico porque tengo mucho dolor y mucha inflamación, etcétera, etcétera. Ah, muy bien, yo sin decirle nada, ¿sí? Nada, absolutamente, ni a ella ni a él. Se acostó normalmente y le empecé a checar. Y en el momento de estarla checando, me di cuenta de que nada más había un bebé que tenía la semana de diferencia, que eran 6.3 la semana anterior y que ahora tenía 7.3, pero el otro no estaba, ¿sí? Y no me daba yo una razón para preguntarme cómo era posible que no estuviera normalmente el otro, hasta que de pronto agarré y rompí el silencio y le dije, vamos por partes. Digo, tú no eres Norma que tiene 17 años,
que estás estudiando Derecho, que te gusta mucho leer y que me trajiste una historia clínica así de las que te felicité por tu forma de hablar, y tú no eres Roberto, que estás en el sexto semestre y que tienes 20 años y que no era el momento adecuado como para tener, ¿por qué? ¿Qué pasó, doctor? ¿Qué pasó? Es que lo que yo quiero que me expliquen qué pasó, porque yo vi un embarazo gemelar y ahorita tienes un embarazo único que coincide con la semana de diferencia y que normalmente no encuentro una razón por la cual solamente esté uno. ¿Que te hicieron un legrado? ¿Qué te hicieron? Sí, doctor, me hicieron un legrado. Bueno, pues tuvo suerte la persona que te hizo el legrado. Porque cuando existe un embarazo gemelar y se muere uno, no podemos hacer un legrado selectivo ni aún llevando el ultrasonido porque el otro se puede perder. Y este tipo hizo lo que dicen normalmente en esos programas de, aunque usted no lo crea, de Ripley, en donde te hizo un legrado este tipo selectivo y el otro bebé está siguiendo su curso normal como si fuera un embarazo único. Esta es una llamada de atención. No vayas a seguir intentando que se quite este embarazo. Esto fue una llamada de Dios para ti, para que te des cuenta de que pudiste verte complicado y esto es un milagro. Y me contesta ella, no, doctor, a mí me cobró el doble este sujeto que porque eran gemelares y ahorita le voy a reclamar. No lo veas así, llévale al estudio y dile que te devuelva la mitad. Actúa con lógica, no hagas nada más de esto. La paciente se fue, ¿sí? La paciente no la volvió a ver. Pasaron como 3 semanas. Yo ya tenía mis rotaciones en Cuba. O sea, yo cuando regresé, al día siguiente de que regresé, se presentó ella. Se presentó ella, pero en un estado totalmente demacrado. Se presentó en una época de calor, en donde normalmente tenía hasta un chal, ¿verdad? Como porque tenía calosfrío, que es el término correcto, no es escalofrío, calosfrío. Y tenía normalmente un titiriteo así de que estaba vibrando por su temperatura, su cuerpo estaba así como pequeñas convulsiones, estaba temblando, etcétera. En ese momento estaba su mamá, en la que yo rápidamente deduje, ya seguramente su mamá sabe lo que pasó, ¿sí? Y el que no estaba en ese momento era Roberto, ya las cosas cambiaban en ese momento. Entró y le digo, ¿qué fue lo que te pasó? Le digo, porque caminaba con dificultad. Le digo, ¿qué tienes, Norma? ¿Qué te pasó? Y me dice, lo que pasa, me dijo el doctor en que me hizo el legrado, es que encontró un quiste y me tuvo que operar. No, le digo. Lo que pasa es que seguramente te perforó la matriz. Le digo, no quiero pensar lo que me estoy imaginando, que tengas tú un absceso dentro de tu abdomen, le digo, porque no es posible lo que el doctor te mostró el quiste. No me lo mostró, ok. Se acuesta Norma y me encuentro con un tremendo absceso pélvico que recorría por las correderas parietocólicas que llegaban del lado derecho hasta el hígado y del lado izquierdo hasta el vaso, los intestinos nadando prácticamente y el útero nadando a una manera así como al rock pesado cuando te tiran del Grand Slam y te tiran y estás pasando sobre la gente de un lado para otro, el útero se movía prácticamente de un lado a otro y la pus, la materia y todo estaba ya prácticamente allá adentro. Las cosas se habían complicado, se habían puesto mal. Habían 2,3 litros de material purulento, hemopurulento, y había que operar. Hablé con la mamá y le dije, creo que Norma ya les dijo lo que pasó. Sí, me comentó, doctor. Bueno, pues la cosa ya se puso grave, porque esta situación a sus 17 años Norma va a perder su matriz. ¿Pero por qué, doctor? Porque no se puede quedar la matriz en los ovarios, porque está todo infectado. O sea, lo que le dije en un principio es lo que va a pasar. Yo les sugiero que la lleven al ORAM. Cuidado, doctor, no la podemos llevar al ORAM. En el ORAM se van a morir los pacientes. Mire, le digo, yo trabajo en el ORAM y el hecho de que se vayan a morir al ORAM es porque normalmente cuando llegan los pacientes ya no hay nada que hacer, ya fueron por todos lados y llegan al hospital a morir, entonces es poco el tiempo que nos dan a nosotros para poder hacer algo. Es el mejor lugar que le lleven al ORAM y ahí le van a operar. Nada más le digo que no porque sea el ORAM, pero cuando digan a abrir normalmente su abdomen y todas esas bacterias pasen por todos lados, vamos a entrar a lo que se llama septicemia y vamos a tener problemas delicados y cuando salga de quirófano no va a estar despierta como está ahorita, va a estar en estado de coma. Entonces va a estar quién sabe cuántos días inconsciente, se va a poner mal, no porque sea el hospital ORAM. Cuando termine todo ese proceso, me la traen acá para que pueda ver lo que vamos a hacer y todo, ¿sí? Dicho y hecho, yo fui a ver la cirugía y salió el material purulento, perdió su matriz, perdió los ovarios, perdió sus trompas a los 17 años, se le dieron drenajes, se le puso un montón de medicamentos, antibióticos y a los 9 días de inconsciente despertó. Al 10º día estuvo en vigilancia y a los 11 días salió. Regresó conmigo, Roberto jamás regresó, ¿ya? El tiempo pasó y ahora yo me pregunto, este caso yo se lo mandé a Sirio Pinal hace muchos años, ¿sí?
en donde inclusive sí al final de los programas agradecía a los médicos que mandaban los casos, en donde prácticamente el mensaje era que muchachas, niñas, mujercitas, cuiden su cuerpo, porque el varón va a llegar hasta donde ustedes deseen que llegue. Ningún varón va a tratar prácticamente de llegar más allá del nivel en donde la mujer lo desee, pero el varón muchas veces tendrá la parte del placer de la relación, más no las complicaciones que la mujer pueda tener, ¿sí? Esta mujer que vive actualmente, que trabaja aquí en la Chetumalita en la 54 y que tiene ahorita como 48 años, ¿sí? Es una mujer que tan guapa y tan hermosa, con un embarazo gemelar y todo bien, con un futuro prometedor, se convirtió en una viejita prematura porque dejó de tomar sus medicamentos y la ves como si fuera una persona de 70, ¿sí? Entonces, ¿cómo echamos a perder nuestra vida por decisiones que no son las adecuadas? Y por eso es importante todo ese tipo de mensajes que yo les doy, porque son casos reales, no son casos inventados, son casos que vivimos y que tengo la suerte de tener un montón de casos que me ha tocado vivir como estos que dejan mucha enseñanza. Ese es un mensaje para que ustedes lo den también a sus compañeros, a sus amigos, que muchas veces tengan esas cosas accidentales que no esperemos que la tengan ustedes, pero hoy por hoy seguimos siendo la Facultad de Medicina. En ocasiones hubo una estadística de que éramos el primer lugar nosotros de los embarazos accidentales. Entonces no es posible que estando en la Facultad de Medicina, o sea, podamos tener tantos errores en una vida sexual no segura. Y por eso muchas veces, pues ya ven que hay el SIDA y enfermedades de papiloma y un montón de cosas más, sífilis, un montón de cosas venéreas, que tenemos que cuidarnos y tenemos que protegernos y saber en qué momento prácticamente valorar si es adecuado o no el tipo de relaciones, porque ese es otro tema y otros son otros 100 pesos en temas de hablar de qué opinas de las relaciones premaritales, qué opinas de las relaciones sin protección, qué opinas normalmente de los riesgos. No, son un montón de cosas que se tienen que aclarar. A lo que voy es que estos son casos reales, ¿correcto? Bueno, pues ya tuvieron un caso más, ya escucharon más o menos cómo estuvo este caso y nos vemos el día de mañana. No sé si les parezca mejor, o sea que al menos para terminar ya estos días sean así directamente acá y no directamente presencial, porque ya ven que lo presencial a veces como que nos distraemos un poco y no todos ven bien. Si quieren, nosotros seguimos mañana en la misma forma en línea como lo hemos estado haciendo. ¿Les parece? Podríamos ver cuántos. Es que yo, por ejemplo, Paulina y yo no fuimos hoy porque pues, yo puse que tengo moquitos, doctor, porque pues tengo moquitos y no me generó mi ticket, pero sí iba a ir hoy. Entonces no sé si gusta de que si vamos la mayoría, pues le avisamos Claro y que sí. así, No, sí, así sí, nos... sí. Sí, no hay ningún problema. Claro, está opcional las dos cosas, lo que ustedes crean. Sí. Si Ok. van a ir, para que yo normalmente vaya al salón de allá y si no, vengo aquí en el área donde estamos ahorita. Claro, para mí sería lo mismo. No hay ningún problema. Así que pasen una excelente tarde, que estudien mucho, que hagan sus oraciones, que le den cosas alegres a sus papás y que hagan las cosas de lo mejor, hablan cosas buenas por su prójimo y van a ver que la vida les va a sonreír. Así que el día de mañana nos vemos entonces, esperando lo que ustedes nos digan, si va a ser presencial o va a ser aquí virtual, eso es lo de menos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones, adiós. Hasta luego, Gracias, Gracias, doctor. 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 Bonito día. Gracias, Luego, doctor. doctor. Hasta luego, doctor. Buen día. Que va a ser presencial.